Moribundo, pretendiendo huir para restaurar su círculo mágico, este ser se arrastra por el suelo hasta que es ejecutado por el prota, Hinsun, el cual había olvidado lo tenaces que podían ser los ghouls. Parece que he completado la misión del caballero fantasma, dice acariciando su nuca para darse cuenta de cómo una ficha brotaba de aquel monstruo, ficha que al ser tomada de nueva cuenta lo pone frente a Nemir. Ahora sí. Seguro de ello entiende a quien tiene enfrente. Se trata de la diosa de la sabiduría, Nemir. En palabras del rubio, la forma más adecuada de llamarla sería iluminada, pero dejando esto de lado, lo más impresionante es su habilidad de viajar entre mundos. Esta explica cómo lo ha estado observando, su capacidad es impresionante, ahora tenía la habilidad de una cuchilla, pero en el futuro tiene el potencial de ser mejor. Gracias a esos adultos Hinsun se da cuenta por dónde van los tiros, por lo que se niega, no pretende quedarse en ese mundo por voluntad propia y abandonar su vida tranquila, pero Nemir no le está pidiendo un favor, por lo que muestra por qué ahora en adelante está obligado a salvar ese mundo si quería volver a tener su vida normal. Me imagino, hermanos, que se están preguntando cómo llegamos hasta aquí. Bueno, resulta que en Tavers, los rascacielos de las noches, más específicamente en el jardín de la opulencia envueltos por una gran tormenta, dos seres estaban llevando una batalla dominada por el guardián del jardín, Nube de Lluvia, la cual estaba poniendo contra las cuerdas a su rival, hasta el punto de solo dejarlo esquivar. Al notar cómo a su compañero le está costando, Hinsun se pone en escena ofreciendo su ayuda al guardabosques, quien se niega, pensando que había sido lo bastante claro en haber pedido que no se involucrara. Hinsun, que había aceptado, ya se había cansado de ver, así que toma la iniciativa para retomar el encuentro, generando la desesperación de su compañero, que no es capaz de detenerlo, paralizado segundos antes de ser impactado, al igual que todo su entorno, rodeado por una extraña habilidad. Sujeto fuertemente, mientras que ruega por piedad, el guardabosques trata de explicar que no había aceptado ninguna ayuda, pero sin recibir respuesta, ni forma de esquivar, termina recibiendo el monstruoso ataque de lleno. La realidad vuelve a la normalidad, y el rubio se apura a llegar al lado de su compañero presenciando su último suspiro, y que, decepcionado, con rabia lo llama maldito troll. Gracias al prota, todo su esfuerzo y trabajo para Nemir hasta ese punto había perdido su valor, y después de ver su vida pasar varias veces frente a sus ojos, estaba muriendo como una rata sin ser su culpa dentro de un videojuego. Se trata de Mazmorras y Luchadores, un juego de acción online llevado a cabo en Arad, mundo ficticio donde los jugadores consumen su tiempo en las típicas misiones, con él siendo el único especial, el guardabosques, introducido como el raro que actúa, y quien se había presentado frente a Hinsun en busca de su ayuda, pidiendo solamente información para enfrentar a Isis, puesto que estaba destinado a luchar como un lobo solitario hasta la muerte. Pese a ser molesto para la mayoría, para Hinsun sus acciones eran un poco graciosas y convenientes, quien, aunque no entendía qué pretendía actuando así, se encontraba agradecido, puesto que le estaba dando contenido. Se trata de un jugador veterano de 29 años y streamer de DNF, famoso por subir tutoriales sobre el juego. Aunque la mayoría del tiempo el guardabosques solo decía tonterías, hasta ese momento sus últimas palabras habían sonado serias, sugiriendo el gastar algunas monedas para revivirse, porque había sonado como si realmente hubiera muerto. Luego de volver a encender su PC, rápidamente intenta entrar otra vez al juego, pero al pulsar sobre el icono un portal se abre absorbiendo su cuarto, terminando confundido y en presencia de Nemir, que sin dar explicaciones comenta cómo el chico, tras entrar en contacto con su hoja, había provocado su rotura, lo cual es interpretado por Hinsun como su encuentro con el guardabosques, queriendo saber la identidad de la mujer, pero sin recibir respuesta, siendo lanzado con un fuerte golpe hasta un nuevo mundo, adquiriendo a su vez un nuevo cuerpo. Sin previo aviso, en medio de su confusión es atacado por un ser de aspecto humanoide, enojada por la destrucción causada en su bosque por la caída del chico, que, pese a dar sus disculpas, tiene que hacer por huir para salvar su vida, tropezando para su mala suerte, viendo por primera vez su cara en el reflejo de un charco. Escondido tras correr de tan alarmante circunstancia, Hinsun, después de reevaluar la situación, se da cuenta de algo que ya nosotros sabemos, y es que ese lugar, aunado a sus criaturas, era algo que solamente había visto en el juego al que dedicó mucho tiempo de su vida, siendo su apariencia la del Caballero Oscuro,
Una de las tantas clases existentes dentro del mundo Dungeon Fighter Online y donde se encuentra ahora. Confundido, pero sin tiempo para pensar sobre lo sucedido al ser sacado de su pensamiento. Caminando hacia su atacante, dos nuevos sujetos se hacen presentes en el escenario, con la llamada Binoche reconociendo a uno de estos. Por su parte Hinsun, gracias a su conocimiento, logra reconocer la constitución del sujeto, el cual se trata de la clase de Caballero Fantasma, acompañado por la NPC Seria Kirmin. Con la mano en el pecho, Seria preocupada pregunta la razón y la manera para ayudar al espíritu a solucionar su problema, palabras que Hinsun reconoce como uno de los diálogos de los primeros eventos de búsqueda, entendiendo que para que esto suceda, debía significar que aquel caballero se trataba de un usuario disponiéndose a hacer la misión, idea confirmada al leer el nombre arriba de la cabeza del mismo. Y al ser de esta manera, Bloody Ghost Knight, el caballero fantasma arremete en contra de Binoche, la cual esquiva el primer corte, respondiendo con ataques que son evadidos fácilmente por Ghost Kick, quien hace uso de una de sus habilidades de igual forma, perdiéndose de la visión del monstruo sorprendida por el hombre, siendo finalmente derrotada ante la vista de Hinsun, reconociendo que los píxeles de su computadora no le hacían justicia a la escena presenciada. Hinsun resalta que Binoche murió bastante brutalmente, sin embargo, esta se levanta de igual forma para terminar las líneas de sus diálogos, incluso mientras expulsa líquido rojo de su boca. Cayendo en cuenta, el joven busca la ayuda del caballero fantasma como jugador real, tratando de llamar su atención, sin esperar que el sistema no se lo permitiría, atado de boca y manos, a la par que Binoche da paso a los jugadores para seguir a la siguiente etapa. Habiéndolos perdido por fin es desatado, concluyendo por sí mismo que ese ojo fue la manera de evitar que éste se relacionara con el player, gritando enfadado que solo eso no iba a ser suficiente para pararlo, jurando nunca rendirse, donde la noche le mostraría cómo cuenta con una voluntad bastante débil. Se pregunta a sí mismo si la Tierra del Trueno en la sombra, ese lugar siempre fue tan espeluznante, una mazmorra tutorial que solo dura 10 minutos, razón que lo obliga a moverse puesto que su oportunidad de escapar podría terminar abandonándolo en ese sitio, sumergido en su pensamiento sin notar las presencias que lo estaban rodeando. Ghouls con pinta de cadáveres, estos seres buscan desvivirlo y él solo se arrincona contra un árbol llorando, esquivando un rasguño con su suerte que parecía no tener fin, iniciando una persecución de estos y Hinsun corriendo por su vida, alegando que eran seres demasiado asquerosos y feos, pero dejando su miedo de lado reconocer lo que es un grito de Seria, corriendo en dirección de en donde al llegar se encuentra a la chica atrapada por el jefe de la Tierra de los Truenos Sombríos, él. Gulgis, aunque no prestando mayor atención a esta situación y volcándose a hablar con el player quien extrañamente se encontraba tieso. El ataque de Gulgis no se hace esperar y el caballero fantasma también es congelado ante la vista de Hinsun, el cual se queda sin opciones, y ahora no solo tenía en la cesta a los Ghouls, sino que también al jefe, teniendo su primer corte, gritando mamá del dolor, reaccionando por fin con un ataque al ser acorralado, dándose cuenta que no solo el entorno era diferente, sino que él también obtuvo un cambio. Ahora sí ya había perdido el miedo, las habilidades que ha visto durante una década y esos movimientos arraigados en su memoria, solo tenía que pensar en ellos y su cuerpo lo seguirá. De esta manera es como reacciona y responde a los ataques del jefe, usando un uppercut para bloquear sus proyectiles de hielo, acercándose a al combinar un ataque normal, un corte breve y finalmente un ataque normal de nueva cuenta, hasta el punto en donde casi logra ganar, de no ser por la desmedida respuesta de su oponente que crea un gran glacial, ataque que solo retrasa lo inevitable, puesto que Hinsun ahora se encontraba en su espalda, concluyendo con el jefe siendo cortado a la. El chico explica que como el resultado de usar dos habilidades simultáneamente, el ataque actual es cancelado, pasando rápidamente a la animación del siguiente movimiento, estrategia que al ser usada inteligentemente vuelve posible teletransportarse a una distancia corta, una técnica a la cual se le llama pausa, una habilidad básica para jugar Noche Oscura. Hola hermanos, antes de continuar quiero avisar que pese a las visitas de los vídeos, aquellos que quieran ayudarme convirtiéndose en miembros apoyarán para que continúe haciendo contenido, teniendo diferentes incentivos en cada uno de los niveles. Ahora sí los dejo y espero que disfruten el video. Gracias a su acción, Hinsun indirectamente había neutralizado la habilidad que tenía cautiva a Seria,
dándose cuenta de que había intervenido y pasado la mazmorra de Gulgis, misión perteneciente al Caballero Fantasma. Aún así, esto no había sido lo único, y del cuerpo del Ghoul brota una ficha, que, al ser notada y tomada por el prota, lo envía de vuelta frente a Nemir. De esta forma es como volvemos hasta el comienzo de nuestra historia. Confundido, Hinsun cuestiona lo que tiene enfrente. Ella es el personaje de un videojuego, como fue capaz de invocar a un ser de la realidad como él. Sin embargo, Nemir comenta haber estado vigilando a este, convenciéndose de que él iba a ser capaz de convertirse en lo que ella se refería como una cuchilla. Había dedicado su vida a Arad, él podría ser incluso una verdadera espada en ese mundo. Por otro lado, según lo que tenía entendido en DNF, una cuchilla es la representación de un jugador dentro del videojuego, llegando a concluir que él, un usuario, había sido convocado para convertirse en algo más que un aventurero, cosa que, por supuesto, no estaba dispuesto a permitir, negándose al no tener motivo para ayudar y exigiendo ser devuelto a su hogar. Algo imposible para él, porque tal tarea hace mucho se había convertido en su responsabilidad. Su decisión de implicarse había arruinado el avance de la anterior cuchilla, incluso terminando con su vida al ignorar el deseo de este de no ser ayudado. Este ser se trataba de un humano de la misma dimensión que él, quien fue ejecutado gracias a la arrogancia de Hinsun a manos de los señores del tiempo. Viendo su remordimiento, Nemir explica cómo en Arad, la corrupción se está extendiendo, un fenómeno que está obstaculizando el camino de los jugadores, dirigiéndolos en la dirección equivocada, conduciendo a Arad a un futuro retorcido. Es por esto por lo que ella quiere que Hinsun se convierta en sus pinzas de forja, corrigiendo el origen de este mal. Pensando, Hinsun se da cuenta que mientras el jugador se encargaba del Gulgis, Seria purificaba el círculo mágico, siendo este el flujo natural del tutorial, mas esto no era lo que iba a presenciar, puesto que si hubiese llegado más tarde la falta de movimiento del caballero hubiera hecho que Seria tampoco fuera capaz de moverse y por consiguiente ésta hubiese muerto, llevando a que la siguiente misión e incluso la historia no tuviera ningún personaje para continuar. Algo que de todas las maneras de verlo se trataría de un bug, y él como forjador se encargó de detenerlo. Nemir afirma sus pensamientos, y ahora que lo había entendido era momento de dar el siguiente paso. Su misión es ayudar a las otras cuchillas y purificar la corrupción, y al completarla, podría volver a su mundo. Muestra su entusiasmo, pero él ni siquiera ha aceptado, pregunta cómo podría avanzar con un personaje tan débil como el suyo, esperando por lo menos el mínimo apoyo, como una habilidad OP o algo que comprende la diosa, poniendo frente a este incontables objetos, dándole la posibilidad de elegir sabiamente. Enfrente el rubio tiene avatares raros y equipamiento épico, incluso de rango maestro, pero incluso así ya lo había decidido, su deseo era tener el King's Contract de manera permanente, un objeto que permita al portador equipar ítems de 10 niveles por encima del suyo. Llegó la hora de su partida, y ahora habiendo elegido su ventaja Nemir explica que, había sido liberado rasgos innecesarios para un par de pinzas como él. Ya no tiene la necesidad de aliviar fenómenos fisiológicos, pide a este tener en cuenta que esta iba a ser la última vez que podrían verse, pero podría buscarla en tiempos de necesidad, en el llamado corredor dimensional, un lugar que guardaba un fragmento de esta, agregando que estaría pendiente a ver sus logros. De vuelta en Arad, se da cuenta que la razón de la parálisis del caballero fantasma había sido el lag en un momento crucial, decidiendo seguirlos junto a la llegada del amanecer, hasta encontrarse en la entrada de la guardia elfa. Pasmado, reflexiona que aún su situación no le parecía real, el estar en el mundo de Dungeon and Fighters y ser la pinza forjadora, era algo increíble. Sin embargo, había una cosa que sí debía tener claro, y era evitar tener una muerte como esa. Tenía que cumplir su misión y salir vivo de ese lugar. Su misión como tenaza de la forja es la de ayudar a los usuarios y corregir la historia corrupta, y para ello Hinsun cuenta con la necesidad de dirigirse a la aldea en la que se desarrollan las quests, aprovechando su tiempo al aprender un par de cosas por el camino mientras hace algunas investigaciones. En primer lugar, había dado con un inventario en donde se da con la sorpresa de tener guardada su primera arma gracias a Nemir. Por ahora, usa esto para almacenar algunas vallas, y, por otro lado, la ventana de estado, o su información. Las otras opciones comunes como el minimapa o la subasta simplemente no se encuentran habilitadas, y varias ya directamente se omiten,
como el HP o el MP, con todo y esto entendiendo sin ninguna sorpresa que se trata de alguien débil. Recordando, Nemir había comentado cómo se podría encontrar nuevamente con ella en el corredor de las dimensiones, un lugar que éste ya conocía, y que, si quiere volver a casa tiene que encontrar, no obstante, cuenta con un gran obstáculo, y es que entrar a mazmorras tiene un requisito, cada una de ellas exige cierto nivel en la estadística de reputación, siendo el del corredor dimensional una reputación de 38.095 y el ahora solo tiene 6 puntos. Por otro lado, en palabras de su mayor problema no era tal tarea, sino que, si era tal y como recuerda, Nemin no es una buena iluminada, teniendo dudas en si realmente ésta cumplirá su trato. Después de un largo recorrido Hinsun se da cuenta de su nula necesidad de comer, no siente hambre, ni tampoco se llena, a eso se refería la diosa con libertad de los fenómenos fisiológicos. Continuando, en palabras de Nemir, sin la ayuda del chico ese mundo encontraría la destrucción a manos de la corrupción, más en el juego. El objetivo real de esta es revivir al dios de la creación para hacer un reseteo del server, por lo que su ayuda no sería para la salvación, sino la destrucción de Arad, gritando a todo pulmón que esto no era algo que le importara, después de todo su verdadero objetivo era el salir de ese lugar, asegurándose de sobrevivir, llegando así hasta Handenmar. Dicho sitio se trata de la capital del ducado de Baumar, ubicándose en su entrada, a la par que se da cuenta de los días que le tomó el llegar, pensando que, si fuera el juego que conocía, esto solo hubiera tomado unos segundos, sorprendido al serle negado el acceso por parte de los guardias al no contar con el permiso debido. Al olvidar un detalle tan importante como es de esperar, entra en depresión, quedándose, recalculando hasta ser notado por un señor, tal hombre se trata de Linus, el cual le pregunta su motivo para querer entrar al lugar. Según las palabras del prota Linus es el NPC que te entrega la entrada, así que sin pensarlo se la exige, pero como es normal, al no conocerlo el viejo no accede. Tirándose para atrás, Hinsun se da cuenta de lo precipitado de su acción, dejó pasar que aquel permiso era entregado por al completar su misión de salvar a Seria, por lo que ahora su única forma de obtenerla era ganando la confianza de Con maquiavelismo, el chico explota la debilidad de Linus, haciendo uso de un trauma de para manipularlo con una historia, así consiguiendo su objetivo de adquirir un permiso por su parte. Hinsun no puede evitar sentirse culpable al recordar las reacciones de y lo inmoral de su actuar, consolándose al pensar que solo era un NPC, por lo que las reglas humanas no se aplicaban con ellos. Al entrar a la ciudad, le es inevitable quedar fascinado, era más real de lo que había imaginado, e incluso tiene la suerte de encontrar a alguien que conoce, una chica llamada Chobung, ganadora del torneo y que lo deja más hipnotizado, solo sacado de su trance al escuchar las burlas provenientes de los jugadores reales, quienes lo toman como un sujeto raro. Paralizado, con mucho miedo y sin poderse mover, Hinsun no tuvo en cuenta que cada vez que abría su boca estaba siendo expuesto en un chat frente a decenas de personas, viéndose obligado a correr del lugar por el bien de su autoestima, avergonzado por imitar el comportamiento del guardabosques. Ya bastante lejos, se recuerda que tiene que dejar de hablar solo, pero gracias a eso dio con un lugar que ya había olvidado. La taberna Moonlight era un lugar que solía visitar con regularidad cuando era novato, y deduce que está llena de usuarios de la misión de la Torre del Cielo, por lo que tenía posibilidades de dar con buena información. Al entrar es intimidado por la apariencia de estos sujetos, no obstante, es notado por la mesera quien lo sorprende, y a la cual le pide un vaso de leche, aunque realmente lo que quiere saber es si ha escuchado cosas sospechosas en la taberna, siendo él mismo el único que resaltaba. Analizando sus palabras, la mesera entiende qué es lo que quiere decir y le saca el pack, deslumbrando al prota, quien lo compra inmediatamente, pasando a ser interrumpidos por la llegada de Seria. Entendiendo Hinsun que iban a hacer la misión de la Torre del Cielo junto a esa usuaria con la clase de luchadora femenina, la cual a su vez estaba siendo acompañada por las personas menos esperadas, un grupo de la Orden del Caballero Lobo de Hierro. Se explica que la Orden de los Caballeros del Lobo de Hierro son una orden de caballeros que sirve bajo la familia imperial del Imperio de los estacionados ahora mismo dentro de la Torre del Cielo con el motivo de hacer una investigación, y era por esto que ellos acompañaban a los usuarios a llevar a cabo la misma, no obstante, es raro que aparezcan hasta en los bares.
Fiona y Dean, son dos NPC que se conocen en el Museo de Marionetas de la Torre del Cielo. También se puede encontrar a Lenny en el Vestíbulo de la Oscuridad, pero ninguno de ellos debería estar en el bar. Personajes que no iban a volver a aparecer en la historia de aquella usuaria, y que igualmente la siguieron hasta ahí, comenzando a pensar que se trataban de la corrupción. Siendo así, al verlos marcharse, Hinsun decide seguirlos, no perdiéndolos de vista hasta la entrada de la torre, decidido a encontrar al sospechoso y evitar que hagan sus movimientos, siendo nuevamente parado por los guardias al necesitar de nueva cuenta un permiso de entrada. Otra vez su salvación es un NPC, esta vez un comerciante llamado Roger Laden, mas al llegar a su tienda se choca con la sorpresa de que se encontraba en un viaje de negocios por lo que había perdido su oportunidad. Llorando mientras golpea el suelo al no entender cómo una NPC podría salir de su tienda de manera tan casual, para hacerle llamada su atención por parte de un hombre que se había posado en su espalda. Este, confirmando su pase de entrada, obtiene el permiso de los guardias, entrando a la torre junto al prota, quien se burla de los guardias, comentando que había olvidado el hecho que podía entrar si formaba grupo con alguien que contara con un pase, agradeciendo al sujeto, que dice haberlo estado observando, explotando de la risa, a la vez que alaba el concepto de roleplay de Hinsun, llamándolo insano. Sin entender, el chico tartamudeando niega estar actuando, pero al hacerlo aumenta aún más las burlas, consiguiendo que el tipo prometa ayudarlo por haberlo divertido tanto, cosa de la cual Hinsun se tiene que negar. Después de todo, si acepta puede ser asesinado, así que se sale del grupo, para la mala suerte de usuario, quien se trata de una chica, la cual se encuentra decepcionada por perder la compañía de una persona graciosa, intrigada por el hecho de no poder leer su nombre de usuario. De vuelta con Hinsun, promete evitar a la chica, aunque se da cuenta que ha perdido mucho tiempo y tiene que detener la corrupción, topándose de frente con los personajes huyendo y uno de estos herido, sorprendido por su accionar, especulando la posibilidad de que no fuesen ellos las anomalías, y más bien se trate del capitán Van Balested como persona encargada de darles órdenes a los caballeros. Temiendo lo peor, corre desesperado, queriendo evitar que el usuario y Van se encuentren, considerando que este último también contagie la corrupción a los demás caballeros, bajando su guardia para ser arremetido por un monstruo por su espalda, al cual logra acabar, teniendo el detalle de no ser el único en aparecer, habiendo olvidado que, desde ese punto, ya estaba adentro de la zona hostil. Así comienza su lucha, esquivando los múltiples ataques punzantes de un hombre lagarto, con el cual intercambia golpes, saltando en el aire para ponerle fin, pero bloqueado por otra horda de dragonoides que lo hacen entrar en razón, entendiendo que no tiene tiempo para represalias al enfrentarse a un número muy alto, cantidad que al abrumarlo ya habían consumido todo su mana, encontrándose así por su culpa al no subir un poco más de nivel antes de entrar ahí. Por suerte había sido estrellado contra una estatua botafuego, la cual al sentir a los monstruos cerca los incinera, casi junto al prota, quien había olvidado que existía un truco como ese, recordando a su vez otro tip que lo ponía en ventaja, y este era que al final de la fila de estatuas se encontraba un círculo al cual corre, parando en este antes de ser alcanzado por una otra horda, que al ser cortada da inicio a su segunda entrada gracias a una restauración total. Con su energía restaurada, ejecutar varias técnicas consecutivas no es un problema, y gracias a su elección del contrato del rey, su ataque es aún más poderoso, convirtiéndose en un problema y obligando al jefe a presentarse frente a este, el cual alega que debió haber salido antes de que él subiera de nivel. Ante esto, el líder dragonoide presentado como Lacus ordena a sus mejores soldados atacar, esquivando la primera estocada, cortando la pierna del monstruo y liquidándolo con un Dark Slash, sin dejarlo descansar, pero esquivando nuevamente, confiado por su velocidad, que lo hace desfasar, apuntando su arma hacia una columna, víctima de un momento embarazoso y de su primer golpe. Prosiguiendo, esto no evita que la masacre continúe, pero realmente enojado por lo molestos que son los dragonoides voladores, a los cuales Hinsun muestra más gusto por acabar, sin embargo, erra su habilidad volviendo a recibir un golpe, explicando que el sistema de combo del Caballero Oscuro se trata de una mecánica útil para saltar el enfriamiento entre habilidades, pero que también obliga a su ejecutor a dar uso a estas en un orden en específico, convirtiéndose la manera en la que eliges tus combos en un indicador de la habilidad del Caballero Oscuro, por lo que es vergonzoso para Hinsun desperdiciar 2 golpes de esa manera, siendo algo que se tomaría de risa si fuera un juego,
pero ahora no tiene permitido errar ya que su vida depende de eso. Sujetado de su pierna, es agitado por el suelo, aplicando presión en esta para detener al lagarto, que, al ser apuñalado por la espalda, da paso al jefe, el cual cansado de esperar embiste a su subordinado de manera feroz, aprovechando Hinsun para atacar, usando una gran onda, que es soportada por el monstruo mostrando su ferocidad. Al comenzar a ser arrinconado, como única opción el chico tiene que bloquear al líder, parando su ataque, pero terminando electrocutado al no esperar una habilidad de este. De esta manera es como vuelve a estar a punto de ser ejecutado, haciendo dos últimos movimientos, de forma patética ante los ojos de Lacus, quien es sorprendido por el teletransporte de Hinsun al efectuar su tercer movimiento, enojándolo y dando paso a la escena final, en donde el prota con su cuarto movimiento realiza un hop smash que cancela el ataque del jefe lagarto, abrumándolo con un gran peso. Se trata de la verdadera esencia del sistema de combo, un modo no de evitar ataques, sino de aumentar el daño explosivo, consiguiendo su primer asalto efectivo, continuando con un quinto movimiento al usar su aura, y ahora contando con un 200% más de daño, que hace efectivo a su gran onda, dando fin al combate y destrozando la torre, junto al cuerpo del jefe, cayendo al suelo con este debido a su cansancio. Como es evidente era cuestión de tiempo para que su alboroto llamara la atención de los caballeros Lobo de Hierro, quienes se hacen presentes junto a su vicecapitán. Hinsun había sido capaz de despejar el nido de dragonoides por sí mismo, tarea en la que no hubiera estado molesto por tener ayuda, mas no era tiempo para lloros, puesto que gracias a eso ha aumentado su nivel, y a su vez consiguió la restauración de su energía, estando listo para agarrar su botín y retomar su rumbo a los siguientes pisos. Sin embargo, se lleva la sorpresa de no haber ganado más que ser atrapado por el vicecapitán de los Lobos de Hierro, que al escuchar sus intenciones pregunta al chico si este fue el responsable de eliminar a todos los monstruos, a la vez que apunta su arma al cuello de este, que al reconocer la voz se voltea, confirmando su encuentro con Arts von Krueger al gritar su nombre. Su desconcierto lo había llevado a cometer un error, y ahora como sospechoso se le estaba cuestionando sus orígenes y el porqué de conocer al vicecapitán, preguntándose Hinsun de manera retórica, cómo no iba a conocerlo, ya que, gracias a su personalidad tan antipática, se había convertido en el único NPC en recibir un nerfeo de personalidad en Dungeons and Fighters. Al no tener tiempo para dudar, Hinsun rápidamente responde que al ser el vicecapitán de los Lobos de Hierro era evidente el porqué de conocerlo, agregando que pudo entrar a la torre gracias a recibir un pase de Roger Laven. Más Arts al querer comprobarlo, hace que Hinsun admita no tenerlo, argumentando que lo tenía un amigo, que sospechosamente no se encontraba ahí. Sus excusas no son suficientes y Arts promete liberarlo una vez y haya confirmado su identidad con sus compañeros, convirtiéndose en alguien molesto para el prota, el cual maldice porque de todas las personas con las que pudo haberse encontrado, se topó con el más pesado, se vuelve a recordar que no tiene tiempo para perder, puesto que si la usuario y Seria visitaron la taberna, era la confirmación de que habían superado el piso del vestíbulo de la oscuridad, quedando solamente poco camino para llegar a la Cámara de Castellán. Trayecto en donde se encontrará con varios NPC que la ayudarán, estando entre ellos el capitán Van Balestet. El usuario sin interrupciones es seguro que ya está llegando al último piso de la torre, y mientras tanto el ahí perdiendo su tiempo, razón por la que toma la decisión de atacar, haciendo preguntar a Arts de dónde había sacado otra arma, a la par que responde, impactado al ver cómo Hinsun desaparece y reaparece en su espalda, evitando el combate y escapando del lugar. Fue una buena decisión por parte de Hinsun de no tirar su espada de práctica, no obstante, aún tiene algo más extraño en su inventario. Se trata de unas bombas y un frasco de aceite, con las cuales logró provocar y hacer caer en una trampa a Arts, el cual ahora entiende con quién se había metido, un loco terrorista que tenía que atrapar. Ese era un buen combo en su día, como el pan y la mantequilla, y aunque no hace mucho daño agradece dejarse timar por el pack de la tabernera sucia. Ya de tarde, y habiendo corrido demasiado, se encontraba a unos pasos de la luchadora, siendo notado por Seria junto al NPC Ganso, el cual recomienda al chico apresurarse a un lugar seguro, interrumpido por Van, al alegar que alguien que valora su vida no habría llegado hasta ahí en primer lugar, explicando que a este no le importa lo que haga desde que no interrumpa su misión, dando Hinsun por fin con este, y Arts con él, que reaparece del infierno con más rabia y un nuevo estilo.
Al reencontrarse con su subordinado, Van pregunta al vicecapitán por el problema, pidiendo atrapar al chico, quien se encuentra rodeado, optando por no tener lugar para correr y estar a punto de ser linchado, en engañarlos, señalando a un hombre volador desnudo que los quería mear y saltando de manera suicida por el balcón. Después de sorprender a todos con su acto temerario, Jin-sun se da cuenta de que aún tiene tiempo para hacer algo, no obstante, se tiene que dar prisa. Mientras tanto, los demás se preguntan de dónde habría salido un tipo tan raro, cuestión que Van invita a dejar de lado, proponiendo a todo su equipo el tomar un según merecido descanso. Descanso que no le vendría mal al prota, quien de nueva cuenta tuvo que subir corriendo las escaleras, acelerando su paso al escuchar un grito y nombre de Van, al que encuentra perpetuando una escena bastante perturbadora. Bueno, tal vez no era lo que esperaba, pero igualmente mantiene su guardia. Llevando rato con su investigación, decepcionado Jin-sun se da cuenta de que contrario a sus pensamientos Van no estaba mostrando malas intenciones e inesperadamente mantenía un comportamiento bastante normal, formando grupo junto a su compañero para investigar el piso, dejando sola a Seria junto al player, incitando al prota a pensar que este no es el corrompido. Basado en su experiencia, aunque la aparición de la Orden de Caballeros en la taberna ya era bastante rara, es algo justificable al plantear la posibilidad de que una vez y estando dentro de esta la capacidad de ver hacia afuera se pudiera perder, suponiendo que posiblemente el juego omitió su escenario principal pudiendo estar equivocado. Mientras tanto a Ganso y Van son interceptados, algo que despierta la emoción de este último, pidiendo incluso la presencia del jefe, haciendo que Jin-sun recuerde como anteriormente posterior a la derrota del jefe Gulgis, había obtenido una carta símbolo de su corrupción, una confirmación bastante vaga debido a que la muerte de Van no debería darse ahí, al tratarse de algo que podría ser incluso peor a su hipotética corrupción. De nueva cuenta la balanza se inclina hacia el monstruo jefe, y es lo que a este le hace más sentido. Por otro lado, Van se pregunta el paradero de Arx, y si aún se encuentra buscando al prota, tratándose del problema principal. Debido a su desafortunado encuentro si Jin-sun quiere ayudarlos, necesita encontrar la manera de entrar. Dicho pase se halla en uno de los pisos de la torre masacrando monstruos junto a su compañera, mujer que halaga las habilidades del anciano, el cual, evaluando su trayecto, pregunta a esta cuánto camino les falta, respondiendo que según lo espesa que se siente la magia, casi deberían estar llegando, dejando esto de lado al pedir a la llamada Saran moverse al costado, sorprendiendo a esta con un repentino corte. GSD, como se llama el viejo, con la intención de ejecutar a un monstruo se había dado con la sorpresa de encontrar al prota, que pese a tratarse de un ataque contenido, había conseguido bloquearlo, haciendo pensar al viejo que se trataba de alguien habilidoso y notando su incapacidad de controlar los pulsos de su brazo fantasma. Por otro lado, Jin-sun solo puede pensar en la suerte de no haber muerto con ese ataque, respondiendo rápidamente al serle preguntado por el viejo el motivo de estarlo siguiendo, pidiendo un favor a estos mientras que los llama por sus nombres, despertando la intriga de la maga, presentada como Saran, la maga hada negra, la cual dirige el gremio de magos y la escuela de magia, junto a GSD, un legendario caballero que oculta su verdadera identidad y regenta el gimnasio clandestino Ghost Blade. Tales presentaciones son algo básicas, siendo que más importante que esto, es el hecho de que ellos pronto se van a unir a la batalla final, pensando que, si pudieran interferir por él, la Orden de Caballeros no tendría más remedio que aceptarlo, así pidiendo el favor de dejarlo unirse a su equipo, petición negada por Saran, algo bastante obvio, puesto que se acaban de conocer. Si continúa con su actuar, lo más seguro es que lo terminen rechazando, por lo que se había quedado sin elección, haciendo uso de los comentarios de un antiguo foro. Iba a convertir tal desconfianza en una fuerza que le dará mayor oportunidad a largo plazo, comentando a GS de que iba a necesitarlo, terminando por llamar a este gran maestro de espadas Duncan. Su carta maestra había sorprendido a Saran, había conseguido revelar la verdadera identidad del viejo, o al menos esa era su intención, y ante la nula reacción del viejo, Jin-sun solo termina diciendo que se trataba de un pensamiento dicho a voz alta, cuestionando a sí mismo haber cometido tal error, comentando que, pese a que la historia del viejo había sido cambiada, solo se trata de una corrección, por lo que no había una explicación para su fallo. GSD sin intención de continuar perdiendo el tiempo planea dejar su charla y seguir su camino, obligando a Jin-sun a usar su máxima capacidad cerebral,
consiguiendo tal vez por azares del destino o porque es el prota dar con el nombre verdadero de GSD, el gran hijo de la Torre de la Desesperación, haciendo que por fin de manera repentina haga uso de todo su poder con el fin de sacarle toda la información al Hinsun. Ejerciendo presión con su fuerza desmedida, GSD pregunta al chico por su identidad, el cual de forma relajada contesta con su nombre, pasando de esta manera a codearse con ellos, pensando para sí mismo como nunca había visto al viejo tan serio, mostrándonos como después de su presentación explica a GSD cómo necesita su ayuda para subir la torre del cielo como su aprendiz, confundiendo a agregando que simplemente requería que explicase a los demás que trabaja junto a él codo a codo. Petición aceptada de manera sencilla por el viejo. Por otro lado, Saran pretendiendo acercarse al chico, toma a por su brazo, halagando sus ojos mientras que comenta cómo su gremio maneja grandes hojas de té, proponiendo así una cita para conocerlo. Invitación rechazada por Hinsun, el cual conoce sus verdaderas intenciones, preguntando si realmente pensaba que iba a caer con algo como eso. No teniendo de otra, la mujer propone pagar por la información de la Torre de la Desesperación, sin embargo, Hinsun declina su oferta, no puede darse el lujo de ser descubierto, perdiendo así en palabras de Saran el gran beneficio de tener al gremio de magos como aliado. Dejando esto de lado, Hinsun pregunta a esta si de casualidad llevaba consigo una pieza de cubo incoloro, que al ser así rápidamente rapa de sus manos, iniciando una disputa con esta, la cual es detenida por GSD, quien anuncia la llegada a su destino, haciéndose también presentes Van junto a su equipo, los cuales mientras se presentan con estos, son invadidos por la aparición del monstruo jefe, quien los deslumbra, atacando sorpresivamente a Van, quien es expulsado hacia atrás. El jefe hace su presentación como Siegard, el Señor de la Luz, y bajo la autoridad del Señor de los Dragones y de él como Señor, jura expulsar a los invasores, no pudiendo continuar con su discurso, puesto que el player salta su cinemática, pasando directamente a la lucha, a su vez que Hinsun también sin perder el tiempo, pregunta a esto si puede participar. Arts inmediatamente lo reconoce y pasa a atacar, pero es detenido por GSD, el cual como ya se había dicho presenta a Hinsun como su aprendiz, señalando que su encuentro con solo fue un malentendido, esperando que todo no pase de ahí, no teniendo Arts más remedio el de hacer la vista gorda mientras termina el encuentro con el jefe. Ahora rodeados por los vasallos del jefe, pasan a ser atacados, respondiendo cada uno como deben, iniciando un intercambio de golpes, seguido de las quejas de Hinsun debido al número de adversarios a enfrentar, recordando cómo el juego hacía parecer que la batalla solo iba a ser contra el jefe, el cual había sido separado a un escenario solo junto al player, que no es capaz de ver lo que estaba pasando con los NPC. Así siguiendo de frente con su lucha, consiguiendo derribar al jefe haciendo uso de su golpe sísmico, arrebatándole su cabeza y paralizando a su ejército, invitando a Van a pensar que habían ganado, culpando a de haber mufado posterior al repentino levantamiento del jefe, acontecimiento totalmente normal, tratándose de una segunda fase, que según Hinsun estaba marchando de manera perfecta, por lo que ahora iban a aprender que la fuente de magia de Siegard era el castillo flotante. Iban a destruirlo junto a sus escoltas, dando inicio a la siguiente etapa de su batalla con el jefe. Iniciando una huida, tal y como había dicho el prota, cada paso estaba siendo completado, así hasta la siguiente batalla, en donde tras una lucha intensa con el player y habiendo sido debilitado, Hinsun acaba con el jefe quedando solo y decepcionado, preguntando por qué no habían conseguido la carta de Pese a su aparente decepción, finalizada la misión anterior fuera de la sala del jefe había llegado Lenny en búsqueda de su capitán Van, obstaculizada por Hinsun, que pensando para sí mismo el no poderse permitir el paso de esta la detiene, evitando así la corrupción de los diálogos del evento normal. Hinsun, que no adivina ni una, ahora piensa que su verdadero objetivo es detener a Lenny, a quien relaciona con la corrupción, asegurando el éxito de este evento. Por esto mismo, pese a las quejas de la chica, el prota se lleva consigo a esta hasta el primer piso esperando que una vez y llegue en la tarjeta corrupta se haga presente, a la par que divisa una ballena voladora. Por otro lado, ansioso Van pide al grupo darse prisa, mas es detenido por GSD, que dice sentir repentinos temblores en el aire producto de algo cayendo, dándose cuenta de un dirigible a punto de chocar con ellos. Se trata de la etapa final del evento, o es así como Hinsun lo explica, la NPC Ofelia estrellada frente al grupo de aventureros, iniciará consigo la siguiente historia.
Despreocupado, el prota pide a Lenny ignorar esto y bajar, algo que, por supuesto ella no acepta, tachando a este de loco, mientras que él explica que no se trataba de nada peligroso, comenzando a realmente parecer un demente con el fin de detenerla, añadiendo que igualmente no iba a chocar al lado de ellos, quedando atónito al ver cómo la aeronave cambia de objetivo. Después de 1000 supuestos, por fin había aparecido la verdadera corrupción y su objetivo era el salvar a Lenny. Sin embargo, se había quedado sin tiempo para correr y ahora su única opción es destruir el vehículo. Pero si bien es así, recordando su anterior explicación, también tiene el deber de hacer que el aventurero aterrice con vida en su destino para la progresión de la historia. Riendo, Jin-sun se pregunta a sí mismo si esto es posible, pero con la aparición de extraños comentarios en sus recuerdos preguntando si eso era todo, la motivación llena su cuerpo y una explosión en la torre se hace escuchar. Rendirse en el castillo del cielo era una broma, esas son las palabras del prota, mientras que Lenny se pregunta cómo hizo para detener, o más bien desviar la aeronave. Usando la fruta del árbol del cielo había conseguido cambiar la trayectoria del objeto, iniciando una explosión en cadena por toda la torre mientras que corre detrás de esta, enviándolo camino a su verdadero destino, trayendo a Van y a Ganso con su sonido hasta el balcón en donde ven cómo de manera agresiva estaban a punto de ser impactados por la aeronave. Casi con estamina infinita, las escaleras se estaban haciendo una pasarela para Jin-sun, y sin perder el ritmo ya estaba palpando su objetivo, que visto desde los ojos de Lenny aún era un plan incomprendido. Pero como todo no es color de rosas, era obvio que no iba a salir a la primera, quedándose sin suministros, y así la aeronave volviendo a caer, cosa que el prota no iba a permitir, saltando al vacío a la par que viola las leyes de la física, con la pieza de cubo incoloro en boca. Tal ítem al ser triturado por su boca generó en él una explosión de energía, que al llegar al 200% y situado en la parte trasera de la aeronave, creó una explosión de gran magnitud que por fin había servido, obteniendo así otra tarjeta de la corrupción, pero ahora cayendo desde tal altura y sin forma aparente de salvar su vida, hasta la aparición de Lenny, la cual consigue tomarlo de la mano para sorpresa del chico, quien escucha cómo con esto ya cada uno ha salvado la vida del otro. Pasado un tiempo, sosteniendo su única arma ahora rota, Jin-sun se comienza a hacer consciente del poder de aquella explosión, perdiendo su herramienta de trabajo, recordando cómo Arts le había incautado la espada que Linus le había dado, sin mencionar que se encuentra ahora mismo sin oro ni ítems. No obstante, dejando esto de lado nos explica cómo subir de nivel y aprender la explosión oscura fue genial, más se trata de una habilidad de las variantes que necesitan ítems como el fragmento de cubo incoloro para su activación, abreviando el nombre de estas como CCF, ahora obligado a conseguir más consumibles si quiere avanzar por este camino, y si es así entonces ya no tiene más remedio, posándose de esta manera frente al gremio de magos. Pero antes, volviendo un día atrás, después de su salida de la torre Lenny acribillando al prota exige su pago, argumentando que éste había detenido el choque de la aeronave solo para él no morir, algo que ella había ignorado salvándolo en el proceso, ahora obligado a devolverle el favor, por lo que Jin-sun responde preguntando si debería comentar cómo ella había subido a lo alto de la torre sin autorización, amenazando Lenny a este para luego pegarle en la frente y salir corriendo a la par que comenta que el sábado a las 6 en punto en el lugar acordado deberá pagarle con comida de dioses si no quiere ser asesinado. Sin saberlo se encuentra envuelto en una cita, y es así como se lo deja saber Van que aparece junto a Arts por su espalda, este lo saluda presentando sus respetos, sin embargo, sin tiempo el gran maestro se encuentra ahí solo para despedirse, con Arts mostrando gran pesar por esto, y Van dejando entrever su creciente interés en él, comentando esperar encontrarse de nuevo. Este, aunque no estaba corrompido, cuando el prota piensa en la historia se hace más consciente de que es alguien a evitar, inmerso en su pensamiento hasta el punto de no notar cómo G.S.D. se posa frente a él, recibiendo los halagos del viejo, que, por otro lado, solo espera que su ayuda haya servido para que Jin-sun guarde el secreto de la Torre de la Desesperación, cosa la cual el prota promete, esto enfrente de Saran. Entendiendo esta la indirecta del viejo, comentando que ya había perdido el interés de todos modos. Por otro lado, Saran de manera perspicaz sorprende a Jin-sun, al lograr deducir cómo este había sido el que redirigió la aeronave, agregando que pudo haberlo destruido o simplemente escapado del lugar, pero la llevó hacia ellos, como si estuviera buscando que conocieran a la persona de adentro, mermando la presión en este al notar cómo trata de esquivar el tema, partiendo,
no sin antes dejar abierta la puerta de su gremio si buscaba alguna negociación. Volviendo así al presente, en donde ya dentro del gremio de magos, Hinsun es sorprendido por el tamaño de las instalaciones que no eran como las había imaginado, preguntándose si realmente estaba bien hacer tratos con Saran, puesto que sabe perfectamente lo que estaba buscando. Manejar con información ya es algo complicado, y no puede dejar escapar a la corrupción ni a Nemir, por lo que sin armas ni oro solo le queda eso por dar a cambio. Mientras piensa, es encontrado por la susodicha, que no esperaba toparse de frente con él tan rápido, lista para iniciar las negociaciones, no sin antes presentar a su compañera con este por el nombre de Iris, la cantante de la fortuna, haciendo lo mismo con él, sorprendiendo tanto a Saran como a Hinsun, al afirmar ya conocerlo. Preocupado, el prota se pregunta el cómo de esto, acercándose repentinamente a ella, preguntando si había conseguido ver su futuro, puesto que, si era así, ya debía saber cuál era su papel. Ante esto Iris responde sentir fuertes cuestionamientos de parte de este, alejándose, agregando que todo ya está predestinado. Esas palabras, lejos de preocuparlo más, consiguieron ser su esperanza, al recordar que se trataban de uno de los diálogos de esta en el juego, por lo que tal vez se había dejado llevar un poco, situación que no es pasada por alto por parte de Saran, ya que todo lo que había hecho era decir su nombre, y Hinsun había dado con su habilidad. GSD, la aeronave y ahora Iris, todo esto hace preguntar a la mujer por la identidad del prota, quien se da cuenta de que la había cagado. Así que dando un pequeño paso y suspirando murmura cómo era el momento de revelar su identidad, disparando como su última oportunidad, que él es alguien capaz de ver el futuro. Unos días más tarde, aún dentro del gremio de magos, corriendo a través de los pasillos, lo que parece una estudiante se hace presente frente a Saran avisando de un gran problema. Lorian había desaparecido y con esto logrando preocupar a la maestro de gremio, a la cual se le muestra como la piedra mágica perteneciente a la desaparecida había perdido su luz, por lo que ordena a la chica el buscarla en las áreas cercanas por ahora. Y así, tal y como predijo, Hinsun se hace presente en la sala describiendo a la chica como Lorian Cornaro, una genio de 18 años, graduada como la primera de su clase en la Academia de Magia, pero a pesar de esto, siendo más reconocida por su extrema arrogancia que por sus habilidades, más agrega como a pesar de su desaparición iba a ser encontrada. Hasta ese momento, la proposición del desaparecimiento de Lorian para Saran no era más que una locura, pero ahora incluso pasa por su cabeza que fuera obra del prota. Se trata de un tema totalmente diferente al de su conocimiento de información clasificada como la de GSD y Iris. Sin embargo, cuando piensa sobre la aeronave realmente contempla la posibilidad de que Hinsun esté diciendo la verdad. Por su parte, Hinsun contento se dice a sí mismo como el desaparecimiento de Lorian era un evento posterior al incidente de la Torre del Cielo, teniendo suerte puesto que, se le había aparecido la oportunidad perfecta para mostrar sus habilidades, y ya que se trataba de una obra de la trama, este se podría mantener alejado. Al notar cómo Saran aún le guarda desconfianza, el chico pide disculpas, puesto que se tiene que marchar, pero no sin antes resaltar que ésta debería conocer a Cargon, el hada oscura pronto, porque iba a comenzar a necesitar a Margata. Con esto, alejándose, Hinsun piensa que es más que suficiente, puesto que la confianza de la maestro iba a ser ganada gracias a garantizar la seguridad de su gremio y la ciudad cada vez que ocurra algo, y como la mayoría de los incidentes iban a ser detenidos antes de cualquier daño gracias a los usuarios, tenía casi garantizado su suministro de equipo adecuado. Víctima de su descuido y al estar concentrado, es chocado dejando escapar un quejido el cual es notado por Gessing, aquel jugador que lo había ayudado, la cual al no reconocer a primera vista a Hinsun se pregunta si era normal que todos los jugadores actuaran como él ahora, sorprendida al recordarlo, preguntando si él también lo había hecho, con Hinsun escapando. Gessing pregunta si aún continúa con su juego de rol y al notar que el nivel de Hinsun es bajo se ofrece para ayudarlo, llamando a este repentinamente por su nombre haciéndolo gritar, cuestionando el prota como aquel desconocido supo cómo llamarlo, comprendiendo rápidamente que después de su presentación con el viejo GSD había adquirido un nombre de usuario, por lo que no termina de dimensionar los efectos de sus actos. Su manera de actuar le había gustado a Gessing, recibiendo su invitación directa para unirse al gremio al que pertenece, ofreciendo equipo y pociones infinitas, así como derechos a varias mazmorras y cargas.
Cosa que Hinsun no acepta, dejando de lado su encuentro al escuchar la voz de Ophelia Baygrants, la cual enojada se encontraba reunida junto a Van, a Ganso y un nuevo player con la clase de tirador, escena que daría inicio a la historia del Vigimes. Entristecida Ofelia comenta cómo el templo sobre el Vigimes es su hogar y la gente de este su familia, pero ahora Loto había acabado con estos, por lo que no se puede sentar a esperar. Acompañando sus palabras, el prota explica que el Vigimes, la ballena voladora contaba con la orden de GBL sobre esta, una organización religiosa protectora de innumerables reliquias. La razón por la cual Ofelia se encontraba en la superficie era el Lotus, el apóstol responsable del ataque a Vigimes, un ser de los llamados gobernantes de otro mundo, el reino de los demonios. Se tratan de 12 apóstoles en total y son los principales villanos de Dungeon and Fighters Online. Lotus en particular cuenta con la capacidad de lavado de cerebro, habilidad que definitivamente lo hacía a alguien difícil de enfrentar. No obstante, esto no es algo de lo cual Hinsun deba estar preocupado, después de todo, este solo tiene que hacerse cargo de los corruptos, sin evitar pensar cómo aquella clase llevada por el player era una de las más difíciles para principiantes, retomando su camino gracias a este último que saltó los diálogos. Algo que visto desde la perspectiva de un NPC era bastante raro, pero una vez si el player se vuelva a reunir con Van y a Ganso subirán a Vigimes juntos, girando desconcertado, puesto que la escena ya debió haber terminado, y aún así sorpresivamente Lenny se hizo presente pretendiendo ir. Tras la charla con Ofelia, con una breve explicación se nos hace saber cómo el escuadrón de aventureros se dirigió a los muros exteriores del templo, una mazmorra en lo alto del Vigimes para acabar con el Lotus. Siendo estos Van, a Ganso y el player, dejando de lado a Lenny, la cual en palabras de Hinsun no debería estar ahí. Rogando, Lenny trata de convencer a Van como su superior para que le permita demostrar sus habilidades, algo a lo que él ya nombrado se niega, con a Ganso pidiendo disculpas puesto que no pudo detenerla, terminando por ceder ante las insistencias de esta, creando un nuevo trabajo para el prota, el cual entiende que, al ser así, entonces aquella misión definitivamente también estaría comprometida, pensando que al igual que en la Torre del Cielo, Lenny podría estar corriendo peligro. Al ser así, llegado el amanecer, reunidos junto a Saran, se encuentran frente a Cargon, el hada oscura que Hinsun ya le había recomendado a esta anteriormente, y quien le da su bienvenida a la mujer, preguntando por la procedencia del sospechoso chico. Saran presenta a Hinsun como su protegido, pasando a preguntar si su Margata puede despegar ahora mismo, respondiendo Cargon que a ella la dejaría embarcar gratis si así quisiera. De tal forma que se nos muestra muy temprano en la mañana, a Hinsun haciéndose presente en el dormitorio de Saran, avisando cómo el futuro había llegado un poco antes de lo esperado, explicando muy por encima la aparición de la misión en el Vigimes, y algo en lo que necesitaba su ayuda, razón por la cual se encontraban allí, prometiendo contar todos los detalles una vez y vuelvan de esta, de modo que esa era la razón para encontrarse con él en la Margata de Cargon, que en conmoción, se da la vuelta para encontrarse con Hinsun y sus ítems destruidos, reprendiendo a este último quien enojado por su actitud pide al chico calmarse, ya que Saran iba a pagar por todos sus daños. Preparándose para embarcar, a Ganso al ver la alianza de Hinsun con el gremio de magos le deja saber su sorpresa a este, el cual piensa que no es más que un invitado, cosa que a Ganso contradice, puesto que Saran parece tener muchas expectativas sobre este como para tratarse de un invitado, hallado segundos después por Lenny y Van, a quien explica que iba a ser su compañero y un anfitrión del gremio de magos, preguntando al capitán si podría prestarle uno de sus miembros por un momento, puesto que no tuvo la oportunidad de contratar un guardaespaldas. Su petición es aceptada y Lenny era el candidato perfecto, cuestionando esta si de verdad tenía que estar sola con el chico, al que le parece perfecto, puesto que así iba a controlar fácilmente los movimientos de Lenny. Gracias a su cara ella se da cuenta que trae algo entre manos, teniendo que dejar de lado sus sospechas, ya que el barco iba a partir, surcando los aires a toda velocidad, permitiendo a Hinsun darse cuenta de cómo el avatar del usuario, al igual que una muñeca sin vida se encontraba inmóvil. Recordando cómo al igual que esta, el anterior usuario también hacía lo mismo, especulando que tal comportamiento solo pasa en el tiempo durante la pantalla de carga en la vida real. La sorprendente vista del Vigimes los recibe dejando ver lo insignificantes que son, abandonados sobre la bestia por Cargon, quien avisa que al haber cumplido su misión era su hora de partir,
no sin antes explicar que era necesario enviar una señal si quieren salir de ahí. En ambiente de lugar es incluso más pesado que en la Torre del Cielo, y Hinsun para evitar ser visto por el jugador se pretende alejar, pillado antes por un superviviente que, rogando por ayuda se posa frente a ellos. Van al ver su máscara comprende que pertenece a la Orden GBL, por lo que retóricamente se pregunta si es un superviviente, sin esperar que el sujeto explote, poseído por lo que parece un esbirro de Lotus. Sin otra forma para lidiar con ellos, Van serio pide al player que, sin necesidad de sentir remordimientos, acabe con estos, cumpliendo así con sus diálogos mientras que son vistos por Lenny y Hinsun, el cual pide a la chica mantener la distancia y quedarse a su lado. Esta responde afirmativamente al haber notado que él no cuenta con un arma, algo que éste contradice, confiado sin esperar que un enemigo aún continuara vivo. Casi terminando como una víctima, Lenny es salvada por Hinsun, el cual corta al monstruo en pedazos, así preguntando a esta por su estado mientras la deja deslumbrada. Es así como sin ningún contratiempo continúa la misión, con Aganso comentando haber notado cómo eran acechados, cosa de la cual Van también estaba al tanto iniciando su movimiento para tomar medidas. De vuelta nuestros chicos, muy alejados del grupo de aventureros, se encuentran siguiendo sus rastros, que al ser leídos por Hinsun le permiten saber en qué etapa se hallan. Los fragmentos en su mano pertenecen a ella, Isadora, la única miembro de GBL que aún no tiene el cerebro lavado. Esta, acechando trata de eliminar a los aventureros antes de que sean contaminados por Lotus, sin esperar ser sorprendida en el centro de Androide, convirtiéndose en una aliada en la batalla contra el apóstol. Ignorando lo que Lenny decía, sumergido en su pensamiento el prota se da a la idea de que, si la lucha contra Isidora ha terminado, significa que han tomado rumbo a la siguiente mazmorra, y aunque su paso ha sido retrasado por Lenny, el jugador también es alguien rápido. Harta de ser ignorada, la chica cuestiona el desconcierto de Hinsun, que continúa pensando como si todo sigue su curso, su torpe acompañante iba a morir pronto, no pudiendo pararlo, ni tampoco debiendo, ya que era un final determinado. Por tal motivo, pese a su pensamiento Hinsun obligado a no poder cambiar nada, lo único que le queda es asegurarse que ésta pase más tiempo siendo feliz, o eso solo puede hacer por ella, que de manera inoportuna le pregunta con su cara roja si al caso tiene novia. Nuevamente frente a una situación inesperada Hinsun queda pasmado e impresionado por su pregunta tan clara, atacados antes de dar su respuesta, y sujetado por lo que reconoce con el nombre de Dendroide. Fue tomado con su guardia baja, y todo por haber pensado que era un lugar seguro, después de todos los aventureros habían pasado por allí, así pasando a defenderse sin esperar un segundo ataque, defendido por Lenny, la cual lo termina liberando, uniendo sus fuerzas con el chico comenzando una eliminación unilateral de los monstruos, que no tienen oportunidad de defensa frente a su combinación. Su lucha había finalizado, y Lenny muy agotada cae atrás del chico, que al notar esto y ver que no se puede levantar sola, procede a ayudarla ya que se había roto el tobillo, aprovechando esto para dar su respuesta, comentando que él en realidad tenía novia y era alguien que ella conoce, y aunque también iba a salir con sus amigos este fin de semana, espera que pueda acompañarlo como lo habían prometido. Se podría decir que esto es una pena sin valor, e incluso su accionar podría también ser incorrecto, pero el hecho es que es algo que al prota no le importa. Su objetivo era crear algunos momentos felices para esta antes de que se vaya, es así como piensa mientras que es perseguido por la chica. Juntos, abriéndose paso en medio de los monstruos están cruzando por el único camino para llegar a Lotus, o es así como lo explica el prota, puesto que el objetivo del jugador es la Noche Blanca por lo que es obligatorio su paso por el Santuario Prohibido, para así encontrar el arma de la Orden GBL para enfrentar al apóstol. Parando, tras la señal de Lenny se da cuenta de los rastros del jugador y observando aún más en profundidad algo brillante se hacía más presente. Aquellos objetos de rango raro o superior tenían la particularidad de estar sellados con magia, siendo el caso de pudiendo liberarla con solo su pulsar, fallando a la par que su compañera explica cómo tal tarea solo podría ser llevada por los magos, método diferente al que él conocía, no teniendo de otra que pedir la ayuda de Saran más tarde. Sin embargo, anonadado se da cuenta que aquel objeto no era el único, confundidos por ver tanto equipo en el suelo, comprendiendo Hinsun que aquel jugador no los necesitaba,
deduciendo que no se encuentra en su cuenta principal y por consiguiente eso explicaba aquella clase tan triar. Por otro lado, en el final del santuario prohibido, derrotado en su altar el jefe con el nombre del sumo sacerdote Alce, medio muerto pregunta a Isadora el porqué de renunciar a la oportunidad de que todos sobrevivan, comentando Van que se puede sobrevivir al lavado de cerebros si se transforman, pero no iban a volver a casa así, respondiendo Isadora a esto, como éste siempre ha buscado métodos infalibles así implicaran conocimientos prohibidos. Presente al momento de estas palabras, el prota por fin se había puesto al día con el recorrido de los aventureros, deteniendo a Lenny antes de que se reúna con su superior, intentando ser cuidadoso para estar fuera del rango de visión del jugador. Con el jefe finalmente pereciendo, Hinsun se hace a la idea de que aún no aparece la corrupción, aunque todavía queda un último evento en suceder. Al ver cómo continúan con su camino, pretendiendo acompañarlos, Lenny tropieza frente a Hinsun, preguntando si al caso se trataba de una broma, notando como el objeto con el cual la chica había chocado era nada más ni nada menos que el libro del Génesis, un tomo sagrado que se dice profetiza el destino de los apóstoles que existen en el Pandemonium, al igual que el destino de Arad, un componente esencial de Dungeons and Fighters Online, y que víctima de la ira de una mujer, terminó destruido frente a sus ojos. Desconcertado Hinsun solo puede reclamar a la chica por lo hecho, sin esperar que sus quejas sean levemente escuchadas por Van, que esperando saber su procedencia casi atrapa a los dos chicos, quienes escondidos bajo un escritorio logran pasar desapercibidos, al igual que el Génesis el cual tiene que ser descubierto por el capitán, como la última parte del evento Alce Víctor, y que, al no ser así, estaba dando paso a la corrupción. Por esto preocupado, ignorando lo que para Lenny estaba siendo una situación acalorada, e incluso un posible goce, se pone de nueva cuenta a exprimir su cerebro, tratando de recordar y reescribir lo que ha visto ya innumerables veces a través de la historia, dejando a la peli rosa plantada e incluso pidiendo su silencio para mayor concentración. Y lo consiguió, tanto la recreación del primer capítulo de Génesis, como la decepción de Lenny, la cual estaba a punto de matarlo. Es así como poniendo el escrito junto a un libro para que Van lo viera, es como Hinsun consigue el éxito, quedándose para ver cómo éste lo lee extrañado por su repentina reacción. Levantando sus manos hacia la luna, preguntando de manera retórica a voz alta si al caso ese es un registro de las leyendas, Van continúa su camino, no sin antes dejar saber su interés por ese libro perdido. Mientras que Hinsun no entiende por qué grita como si intentase decirlo a alguien, sin dejar de lado su expresión, que incluso logra perturbar a Lenny, comentando como, sin importar la situación esta ha sido la única vez en donde había visto a su líder tan furioso, preguntando al chico qué le había mostrado exactamente. ¿Está furioso? ¿Después de leer el libro del Génesis? Hinsun no podría adivinar cuál sería su expresión, después de todo en el arte del juego siempre tenía una imagen fija, más puede decir que al menos sus líneas son las mismas, y como la tarjeta aún no aparece, la corrupción aún no ha terminado, y pese a que quiere ir tras él, sus instintos le dicen que estará en peligro si lo sigue. De manera repentina todo comienza a temblar, y mientras la estructura inicia su derrumbe, Hinsun explica cómo esto es obra de Lotus y su control mental, estando a punto de alcanzar al Vigimes. Sin Hinsun esperarlo, el lavado de cerebro incluso había llegado hasta él, desapareciendo y parando los temblores después de mostrarles a Lenny y a visiones ominosas, de las cuales tenían que encargarse antes de avanzar, motivo por lo que abandonarían el lugar por ahora. Como es de esperar, Lenny se niega, puesto que su maestro sigue en el frente, más Hinsun abriendo su inventario comenta cómo ha descubierto algo de lo cual tiene que informar rápidamente. Haciendo aparecer un artefacto, envía la respectiva señal a Saran con objetivo de ser recogidos por Margata, ya que, explicado sencillamente para Lenny, había descubierto el destino de Lotus. De vuelta en Endomire, la investigación de Hinsun deja incrédula a la mujer, al escuchar cómo el Océano Medio era el destino de aquel apóstol, el cual en palabras de Hinsun vivía originalmente en el agua, viéndose incapaz de usar ni la mitad de todo su poder en un templo seco, por lo que había controlado al Vigimes para dirigirse hasta allí, y funcionará, el plan del apóstol tendrá éxito, recuperará el poder de los apóstoles y acabarán con todo Arad.
Saran alarmada pregunta a Hinsun si realmente ese es el futuro que los espera, no obteniendo una respuesta favorable de parte de este, negándose a aceptar tal afirmación, exigiendo una respuesta más alentadora, obteniéndola por el módico precio de 100.000 monedas de oro. Así es como termina la reunión y Hinsun se encuentra nuevamente con Lenny, la cual no puede esperar para partir nuevamente, no obstante, el chico ya tiene otro destino. El mercado de Handomar, un lugar que en palabras del prota guarda cosas muy interesantes, enojado a Lenny, ya que según ella no tienen tiempo para perder, algo en lo cual Hinsun no está de acuerdo, pensando a su vez que es una suerte que ningún usuario esté sospechando de este ahora mismo al estar hablando con un NPC, especulando que tal vez es porque Lenny no es alguien a quien puedes encontrar en este lugar. Dejando esto de lado, este dice no poder ignorar el poder mental de Lotus. Esa es la razón por la que se estaban tomando su tiempo, acercándose hasta una niña la cual ya el chico conoce, presentada como Kanna, una mercadera de renombre, y con la cual Lenny queda embelesada, haciéndose cargo de entregar las cosas que Hinsun le estaba pidiendo con una nota, sin embargo, deja saber que es algo que le tomará un poco de tiempo. Lenny pide a su compañero el tomar cartas en el asunto, pero este se rinde instantáneamente, y como no quedaba de otra, lo mejor era esperar mientras él cumple con la promesa que han hecho, dejando a la niña sola que riendo nos muestra la nota en donde Hinsun le pide tomarse el mayor tiempo posible. Iniciando así un recorrido en donde, entre burlas, abusos y juegos, Hinsun hizo todo lo posible para que la chica dejara ver su sonrisa, acompañados por el llegar del atardecer, en donde mientras comen, esta dice como a su hermano le habría gustado probar algo como eso. Tal comentario hace que el chico recuerde su historia de personaje. Lenny vive con su madre y hermano pequeño, se trata de una familia bastante pobre, por lo que especula que la razón por la que quiere ser ascendida es por su responsabilidad como hija mayor. Sin poder rellenar el silencio, este escucha como Lenny se había percatado de sus intenciones algo forzadas al parecer. Comenta como ella lo sabe, alguien como su capitán no necesita asistentes, y si fuera así, sería una persona más capaz, no un caballero de bajo rango como ella. Y aunque tiene miedo y estaría agradecida de no morir ahora en esta misión del Vigimes, cada vez que piensa en su familia se pone ansiosa, mas este momento había sido diferente, se divirtió sin preocupación alguna, por lo que nunca olvidaría este día, esperando que llegue el momento para su próxima cita. Dichas palabras terminan de derrumbar a Hinsun, no aguantando, pidiendo a esta quedarse en ese lugar, aunque ella lo tenía claro, los caballeros del lobo de hierro nunca huyen. ¿Aunque murieras? Son las palabras que el prota quiere decir, pero que sin tener de otra se traga. Esa noche en la mazmorra de Noche Blanca en lo alto del cielo sobre el Vigimes, herido Van pregunta a Isidora si ese es el lugar del que oyeron, en donde encontrarían el arma que se encargaría de Lotus. Cuestionando el si había ignorado este detallito, unos huevos desconocidos, que vistos de cerca alarman al grupo que está a punto de ser atacado por el Lotus. Cambiando de escena, ahora en la mañana en los puertos de Margata, reunidos y en fila se encuentran todos los soldados de la Orden Lobo de Hierro, junto a Iris y Opelia, la cual pregunta si al caso todos los miembros de la Orden se encuentran bien, cosa a la que responde Iris llamando a la calma. Después de todo el aventurero se mostraba confiado en derrotar al apóstol. Sin esperar que tras el anuncio de la vuelta de Margata, éste se hiciera presente solo, cosa la cual Arts cuestiona preguntando el paradero de su maestro, mostrándose a este su emblema como una llamada para que todos sus hombres se reúnan iniciando así una nueva etapa. Por su parte, Hinsun se encontraba siendo equipado por Saran, feliz porque además su fama y niveles habían aumentado más de 10 veces, pasando a ser confundido por su armadura, al desaparecer frente a sus ojos, comprobando cómo solo se habían vuelto invisibles, perdiendo incluso su peso, especulando a voz alta si tal cosa era obra de Nemir, desorientando a Saran al no entender sus palabras. Al llegar la señal inicia su movimiento, topándose de frente con Iris, la cual tal y como recordaba estaba a punto de entregar el brazalete con el nombre de Hathor Jammer, objeto con la capacidad de resistir el control mental de Lotus, acción que no parte de la bondad de su corazón, puesto que ésta está fungiendo como marioneta. Dicho artefacto termina por no funcionar bien, y el aventurero. Bueno, Hinsun no quiere ni pensar en ello, puesto que su trabajo se trata de llevar a la historia por su camino original, no el cambiar las partes que no le agraden, volviendo a repetirse como esto solo se trataba de un juego.
Arts al ver al chico junto a Robato asume que están listos y así comienza su vuelta al Vigimes y la lucha final contra el Lotus. Al regresar ya se había discutido el plan, y al tener dos destinos, el centro del santuario donde estaba el apóstol, y las ruinas en las que se escondían los demás miembros, el equipo se dividiría en dos. El usuario Musa había asumido la tarea de traer de vuelta a los supervivientes de las ruinas, y por su parte, los otros caballeros y Hinsun allanarían el camino a Lotus. Misión en la cual Hinsun pone todo su empeño, sorprendiendo a los presentes con sus habilidades, percatándose de inmediato como Dan, el amigo de Lenny había sido atacado frente a Fiona suplicando por ayuda, salvado por el prota segundos antes de ser asesinado, confirmando a la rubia los cuentos de este relatados por su amiga. Dan da las gracias a Hinsun, el cual advierte de los inminentes ataques mentales de Lotus, preguntando el chico cómo podrían ellos defenderse de algo como eso, respondiendo Hinsun que, con la fuerza de voluntad. No obstante, él tenía sus propios métodos, antes de iniciar su trance frente a aquel soldado. Hablando del rey de Roma y el que asoma. En su retaguardia Lotus había iniciado su lavado de cerebro, a la par que se nos presenta a este con su nombre completo, el llamado octavo apóstol, el Lotus de piernas largas. Buscando la calma Hinsun se dice a sí mismo como no hay nada que temer, puede que éste haya sido capaz de controlar a todos los organismos de su planeta natal, Solaris, pero ahora se encontraba débil por su falta de agua, intentando usar su inventario, sin esperar que su pensamiento era un libro abierto para el demonio que le pregunta cómo sabe de ese lugar, nunca había dicho nada de su planeta natal, ni siquiera al que se refiere como desgraciado. De tal manera es como se entera de la capacidad de leer ese mundo como si fuera un guión del chico. Hinsun, eres de otro mundo, ¿verdad? Es lo que le pregunta el ser, mientras que el ya nombrado se está obligando a no pensar, a pesar de estar siendo amenazado con la decapitación, cediendo y complaciendo su curiosidad en tanto éste le pide parar al no poder soportarlo. Una linda oportunidad se había presentado en primera línea para el prota. Aprovechando su ventaja, este confirma al Lotus que era de otro mundo al igual que él, de ahí la fuente de su conocimiento, sabiendo incluso el cómo liberarlo. Comentario detonante de su desespero, no obstante, Hinsun no iba a permitir que su mente fuera leída otra vez. El apóstol le pide que reconsidere, cómo podía siquiera pensar en apostar frente a él. Este podía pensarlo como quiera, el hecho es que Hinsun no tiene nada que perder, por lo que acepta el trato, iniciando el interrogatorio del chico, preguntando primero si este es la fuente de la corrupción. Lotus entiende por dónde va el tema, mas afirma no serlo. Conoce seres capaces de lo que dice, alguien como el repugnante Delicie, pero ese no es el tipo de corrupción que Hinsun busca, esto no era nada físico, y al ser así su pregunta no puede ser respondida con el conocimiento del Loto. Por lo que tiene que responder otro cuestionamiento. Al serle preguntado si tampoco sabe cuáles podrían ser los otros apóstoles candidatos ríe, puesto que tal respuesta era algo que el prota ya conoce, después de todo, un trabajo que ni la gran Nemir puede hacer. ¿Hay un ser que se pueda esconder del ojo de los iluminados? Si es así, ya algo estaba claro, el único capaz de hacerlo era Hilder. Exhausto de solo pensarlo, Hinsun se pregunta por qué el objetivo más molesto tenía que ser la fuente de la corrupción, pese a no ser seguro todavía, cosa que Lotus nota, pareciendo divertido para ver cómo el chico trata de escapar de la realidad, aún y sin leer su mente, sabiendo esto gracias a sus expresiones. Continuando, reflexionando un poco, Hinsun recuerda que era Hilder, Sirocco o Cassius, alguno de ellos quien poseía una habilidad parecida a la de Lotus, que lo volvía capaz de leer la mente, preguntando si acaso ese era capaz de superar la capacidad del ya nombrado. Tocando una fibra sensible para el apóstol, que no entiende cómo era capaz de compararlo con basura, argumenta como Hilder solo era un tonto que juega con marionetas, como Cassius solo cuenta con su sentido de guerrero, y aunque Sirocco podría ser útil, su habilidad no tiene siquiera comparación contra la de él. En palabras de Lotus, el atrevimiento de Hinsun estaba llegando demasiado lejos, recordándole que estaba hablando con el gerente de los océanos, lugar al cual tan pronto regrese le dará la capacidad de recuperar sus poderes, confirmando que aún se encuentra muy lejos y es incapaz de usar toda su capacidad. Si es así, tiene sentido que Hilder no pueda leer la mente, después de todo,
de ser capaz no tendría sentido tomarse la molestia de manipular una marioneta como lo estaba haciendo, encontrándose aliviado, ya que, aunque Iris estuviera en su poder, no iba a ser capaz de saber lo que éste piensa. Sabiendo esto aún cuenta con una pregunta más, no obstante, Lotus intercede con enojo exigiendo su turno, pregunta al prota qué era esa caja, sin saber Hinsun a lo que se refiere, mas el apóstol pide que no se haga el estúpido, quiere saber por qué fue capturado en semejante objeto, en donde niños, adultos y ancianos hacían lo que quisiesen con él. Al escuchar esto, Hinsun entiende que se refiere al teléfono de la vida real, por lo que aprovecha la confusión para explicar su destino. Comenta cómo tarde o temprano como monstruo será acuchillado por las manos de los aventureros, 1.000.000 tal vez, o incluso 1.000.000.000 de veces, enojando aún más a Lotus estando a punto de iniciar una batalla, interrumpidos por este último que, al percatarse de la señal, parte tras decir que no era momento de jugar con el chico, sugiriendo a este abandonar el lugar, ya que, si no era así, le iba a mostrar lo que verdaderamente es la destrucción. Este súbito actuar deja impactado al prota que no logra entender por qué lo estaba dejando ir, queriendo saber a qué se refería con que ahora no era el momento. Es de esta manera que vuelve a la realidad, estando frente a Fiona, a la cual le pregunta cuánto tiempo había pasado, nuevamente hecho de lado tras la llegada de Dan, quien trae noticias importantes. El aventurero había desaparecido y Lenny lo estaba buscando ahora mismo. Sin escuchar más, Hinsun actúa, ahora comprendiendo la razón de ser ignorado por el apóstol, con el Happor Jammer de la musa sin funcionar, el aventurero está bajo el control de Lotus y si Lenny se lo llega a topar, entonces ella estaría en peligro, es por esto por lo que se tiene que dar prisa, no obstante, se detiene. ¿Iba a ser así? ¿Quería ser el causante de la corrupción? Se pregunta Hinsun a sí mismo. Se había consagrado a este propósito y ya había dejado ir a Lenny, para segundos después ver aparecer atrás de él un portal de donde sale el aventurero junto a Iris, mostrando cómo aún no había sido controlado, y a una persona más que lo termina de desorientar. Tarda unos segundos, pero solo viendo algunas de sus características lo hicieron recordar, se trata de uno de los 4 maestros de las armas y el viajero en el tiempo, sujeto que responde al nombre de Siran. Esta era la historia del futuro, y tras llegar al nivel 70, tanto el aventurero como Iris iban a ser traídos por a un evento del pasado, que en realidad era una mazmorra, pero ahora realmente era el pasado. Al salir de su pensamiento el encuentro entre Lenny y el aventurero se lleva a cabo, viéndose como Hinsun no era el único con interés en esta, puesto que Siran también la estaba buscando. Y al tenerla de frente recuerda las recomendaciones a sus compañeros, sería complicado si los señores del tiempo intervienen por lo que no debían tocar nada, excepto a Lenny, diciendo esto mientras que desenvaina su espada. Pensando, Hinsun dice no comprender lo que acaba de decir, se supone que no debían cambiar el pasado, y al no ser así, tal acto podría ser de corrupción, por lo que quiere intervenir, mas no sabe cómo. Si actúa de forma impulsiva los señores del tiempo se involucrarán. Es por esto que mientras Lenny lucha intentando hacer entrar en razón al aventurero, antes de que Siran haga su movimiento intercede ante el viajero del tiempo, vestido como un fanático. Idea perfecta, Siran no lo había reconocido, no obstante, no llegó a considerar que su traje desapareciera al no pensar en él como un objeto sino como un disfraz, aún así, pese a quedar al descubierto extrañamente no pasa nada y reparte golpes tanto a Siran, como a la aventurera, a quien ataca con un movimiento rápido, esquivando con un combo de salto el ataque del viajero del tiempo, que es salvado de ser envuelto por su ataque desenfrenado, gracias al batazo repentino de Iris, que al neutralizar y conseguir esta oportunidad pide al player y a Siran apurar su paso para salvar a Lenny. Salven a Lenny, son las palabras de Iris que dejan confundido a Hinsun, ¿por qué iban a hacer algo así? Más repentinamente Iris es atravesada, y Dan junto a Fiona se hacen presentes arremetiendo en contra de lo que según ellos son fanáticos. El prota no termina de conectar nada, no entiende lo que está pasando, no sabe lo que tiene que hacer, saliendo de su trance tras el ruego de Dan pidiendo que salve a Lenny, dudando hasta que por fin estaba en peligro, reaccionando, pero ya muy tarde. Así es como termina el camino de la chica acompañada por el llanto de sus amigos, su eliminación es cruel, pero muy importante para la historia,
puesto que es el punto de partida para alimentar el enganche de los jugadores y determinación para acabar con Lotus. No obstante, es injusto y muy triste, tanto que Hinsun no sabe si dejar que esto pasara fue lo correcto. Impactado al ver cómo los viajeros del tiempo toman la forma de los fanáticos, pregunta de forma retórica desde cuándo había pasado esto. Después de todo él los había visto salir del portal. ¿Todo había sido una ilusión? Era justo como lo recordaba, y ahora sabe por qué había sido. Lotus lo había manipulado, estaba jugando con él desde el principio. Por tal motivo es que Hinsun sale endemoniado del sitio. Lotus es la corrupción y él lo iba a hacer pedazos. Cambiando de escena, en el Vigines, centro de las ruinas de la mazmorra Segunda Espina, Van y Aganso intercambian golpes con el apóstol quien los maldice. Después de todos sus esfuerzos para detenerlo no eran suficientes, algo que Van contradice. Este estaba tratando con dos maestros de espadas ahora mismo, algo iban a hacer, y es así, el demonio recibe su primer corte, pero es por parte del jugador quien hace su aparición para el asombro de Lotus al haber fallado con su trampa, preguntándose si iba a morir en manos de ese aventurero. Esto no es algo que iba a aceptar tan fácilmente, ese no era su destino, dejando ver su nerviosismo que es notado por Van, así sujetando al player para eliminarlo, con este desapareciendo y apareciendo fuera de su tentáculo al haber usado teletransportación, ejecutando el ataque Moonlight Stalker para terminar acabando con el monstruo. Aganso agradece la ayuda recibida por el player, algo que Van no hace, argumentando que ellos también lo habrían logrado, festejando antes de tiempo, sin saber que ese no había sido el último baile de su enemigo, que despierta nuevamente esplayando su poder por todo el lugar, haciéndolos caer en un trance. Riendo con sus enemigos domados, Lotus pide que le den al destino, él no iba a perder, siéndole preguntado por parte de Hinsun qué era lo gracioso. El chico había aparecido y se encuentra justo arriba de él para ser su verdugo. ¿Cómo se está moviendo? Es lo que pregunta el Lotus, recibiendo como contestación por Hinsun que esto se debía a que el demonio no es más que un excremento, insulto que el apóstol deja de lado intentando lavar el cerebro del chico sin efecto alguno, pero sí recibiendo un golpe, a la par que Hinsun le pide dejar de preguntar tanto invitando a este para que lea su respuesta con sus poderes. Haciendo esto nos damos cuenta como con la poción de resistencia, elaborada con los materiales pedidos a Kanna, Hinsun hizo lo posible para imitar las habilidades del Hyper Jammer, consiguiendo neutralizar el lavado de cerebro y las visiones, pero no la lectura de mente. Inhabilitó sus habilidades mentales, pero aún cuenta con su cuerpo, es lo que le deja saber Lotus a Hinsun, el cual cansado de escuchar su voz se prepara para el ataque. Intercambiando golpes, saltando de lugar, el prota hace lo que puede para acertar, mas es inútil. Antes de hacerlos el Lotus puede leer sus trucos, el quinto combo no estaba mal, si hubiese podido acertarlo. Este quiere saber cómo el chico iba a luchar si él puede ver todo lo que piensa. Si es así entonces Hinsun lo iba a confirmar, levantando su espada para atacar con una gran ola, salta cambiando de lugar para complementar con una cruz oscura, haciendo pensar a Lotus que quería llamar su atención, aun cuando es evidente que los ataques furtivos no tenían efecto. No obstante, esta no es la intención del rubio, quien piensa en hacer un ataque al que el apóstol no pueda reaccionar. En palabras de Lotus no era mal plan, pero sí algo básico, y aunque así fuera debía pensar en un objetivo al cual golpear, siendo este su espalda, la cual el monstruo cubre sin esperar recibir un ataque de frente, ahora cubriendo su derecha tal y como estaba en la mente del chico, que de nueva cuenta ataca el lado opuesto. Estaba respondiendo a sus pensamientos y de igual forma terminaba engañado. ¿Cómo es eso posible? Es lo que se pregunta Lotus, que ahora solo es capaz de ver símbolos. Se suponía que podía leer todo, pregunta Hinsun habiendo logrado cambiar las turnas, pero no por mucho, atacado de manera directa por el apóstol al haber entendido los comandos. En sus palabras eran una especie de hechizo que acompañan a sus habilidades, había pensado en ellos en vez de sus nombres y consiguió engañarlo gracias a la diferencia entre las direcciones y las flechas del teclado. Sin contener su risa Lotus lo había memorizado todo, y Hinsun se había tomado su tiempo para alardear mientras él le leía la mente. Su error lo tenía arrodillado en el suelo recibiendo innumerables golpes y dejándolo mal herido, recitando entradas de comando justo antes de ser abatido. Lotus le recuerda su manera de alardear antes del combate, preguntando si había volcado toda su confianza en eso para ganar, comentando no entender el enojo del chico,
pensando que podría ser por Lenny, añadiendo que si era así entonces a la única persona que debería culpar por su muerte sería a él mismo, ya que Jin-sun fue quien la dejó morir. Dichas palabras desenfrenan la ira del prota que de manera impulsiva se abalanza en contra del monstruo, recibido por uno de sus tentáculos, atravesado y libre ante la vista confundida del apóstol quien sintió como perfectamente su ataque había conectado, envueltos en un juego de todo o nada en donde en cada movimiento Lotus trata de buscar la manera en la que Jin-sun ignora sus ataques y sobrevive. Lotus desesperadamente buscan dentro de la mente de Jin-sun como si fuera un libro abierto, un plan, una memoria, el secreto de sus habilidades, llegando así a palpar la fuente de su conocimiento, leyéndolo todo para darse cuenta que no entendía nada de lo que allí había. Su cuerpo estaba desapareciendo y él no se hacía a la idea porque lo que es Jin-sun lo había aturdido, sin embargo, el prota no da espera y ante las estocadas finales, en su mente dice a Lenny no haber estado seguro de que era lo correcto, y ahora que no puede deshacer nada le pide perdón por solo enojarse y dejarla morir, tomando ahora la responsabilidad de que esto no haya sido en vano, y por eso Lotus, los apóstoles, la corrupción, se encargaría de que sea totalmente purificada. Transformando su arma golpea al demonio, partiendo a este junto a la isla con su golpe oscuro, desapareciendo a su enemigo y a la tormenta, que se iban junto con su último adiós para Lenny. Gotas de lluvia y sus últimos quejidos es todo lo que queda de Lotus, que ahora entiende, ajustes, sistema, la historia correcta, que él era solo una simple marioneta. Pregunta a Jin-sun si esto le parece bien, puesto que debía ser el aventurero quien acabase con él, ¿no será el prota la fuente de la corrupción? De ser así entonces según el Lotus, el chico no era muy diferente a él. Estas son sus últimas palabras antes de ser rematado, liberando con su muerte a Van, a Ganso y a la player de su control mental, con los primeros siendo los últimos en despertar, adjudicando su liberación a la aventurera, sorprendidos ante la muestra de su poder, felicitándola mientras que Jin-sun se hallaba recuperándose escondido. Ya reunidos cerca de la segunda espina, en la base de los caballeros lobos de hierro, todos se encuentran a la espera de la llegada de la Margata, preparando en primera línea a los heridos por orden de Van, quien interrumpe su charla por la llegada de Fiona y Dan, el cual lleva en sus brazos el cuerpo de su alegre compañera. Lenny, junto a los otros soldados caídos fueron dejados en la esquina de las barrancas temporales, recibiendo después de su muerte una promoción especial, convirtiéndose oficialmente en el caballero que había querido ser. Van por otro lado fue capaz de cuidar la moral de sus caballeros usando sus palabras de poder, destacando su logro sobre las pérdidas, para hacerle cuestionado por Robato su tristeza por sus compañeros caídos. No hay necesidad de compadecerse de un caballero que ha caído durante el combate, la piedad hacia un caballero que defiende su honor no es más que un insulto para ellos, estas son las palabras textuales, y línea que Jin-sun ha escuchado innumerables veces en el juego, pero ahora parece que estaban dichas por Van para él. El ya nombrado destaca la contrariedad del estado de ánimo con su gran logro mientras que se va alejando, cosa que a Ganso nota preguntando su rumbo, respondiendo el capitán con querer revisar el cadáver de Lotus, pretendiendo asegurarse de que sí esté muerto y no solo fingiendo. Tal propósito es mentira, algo que Jin-sun nos deja saber, puesto que el verdadero objetivo de Van es absorber el poder del apóstol en su anillo, poder que si logra controlarlo hará capaz de crear una aterradora máquina de guerra. Esa es la historia correcta y aunque indirectamente lo quiere, Jin-sun sabe que no puede intervenir, y es así como el capítulo del Vigimes ha terminado, por lo que ahora vuelve a estar reunido junto a Saran, que se encontraba probando aquel traje de los fanáticos, ítem que el prota pensó nunca tener la oportunidad de volver a usar, al pertenecer a la categoría de objeto descontinuado. Gracias a su aventura había dos cosas que aprendió, la primera es que podía conseguir ítems descontinuados, y la segunda es que solo consigue ítems si los roba de los cuerpos de los monstruos, razón por la que no logró un botín en el Castillo del Cielo. Saran curiosa toca a Jin-sun para saber si había algo más por mostrar, generando su malestar y un gran grito producto de su dolor muscular. El uso de la superarmadura, la habilidad que había acabado con el Lotus, traía consigo un precio, si bien su uso lo volvía inmune a la interrupción de los ataques, seguía recibiendo el daño de estos, ahora cargando con sus repercusiones, cosa que no entiende su representante víctima de los rumores, y aunque quiera decirles la verdad, para Jin-sun es conveniente que la aventurera se haya llevado todo el crédito.
Por su parte, Saran no evita notar cómo Hinsun parece diferente. Antes tenía el aspecto total de un sinvergüenza fanfarrón, pero ahora tenía cierto peso, y quería saber la razón. No obstante, con esto ya lo había decidido. Ahora, tras reconocer sus habilidades, usando su autoridad, la maga y líder del gremio da su invitación para que Hinsun se una a sus filas, invitación que una vez y firmada por él, aprovecha para pedir un adelanto, sellando con esto su contrato, partiendo así a un viaje de unos días, invitando a Saran a preguntar si estaba huyendo con el dinero. Hinsun le pide no preocuparse, puesto que ahora sí cuenta con una razón para dar lo mejor de sí mismo. Pese a su huida misteriosa, sus planes de viaje fueron totalmente arruinados, ya que según sus palabras la lluvia destruyó el camino hacia el Vanguard. Saran pregunta su motivo para ir allí, recibiendo como respuesta por parte del chico que iba con la intención de encontrarse con Linus, teniendo la intención de pedir ayuda a Margata, esto antes de recibir la ayuda de la maga. La mujer pone en las manos del prota una pócima que éste nunca ha visto antes, cosa que la sorprende, aprovechando para explicar su función antes de que el chico se la tome, algo a lo cual Hinsun no espera, desapareciendo frente a los ojos de Saran al ser teletransportado hasta la guardia de los elfos. Caminando, ahora éste entiende el valor de aquel objeto, no obstante, no había considerado tal opción al pensar que no contaba con el nivel necesario para hacer uso de esta herramienta, llegando de esta manera hasta Linus, quien al verlo lo reconoce de inmediato, intercambiando una breve charla, en donde el viejo le pregunta por su estado y el de su amigo al que iba a salvar. Tales palabras traen de vuelta a su mente la sonrisa de Lenny, más dejando de lado los detalles, Hinsun hace por responder que ahora ese camarada se encontraba bien y no había necesidad de preocuparse por ella. Con esto dicho, Linus sabe perfectamente que Hinsun no se encontraba ahí para hacer la visita, por lo que quiere saber sus verdaderas intenciones. ¿Hacer una espada? Es lo que éste pregunta, ahora queriendo saber en dónde el astuto rubio había vendido la que él ya le había regalado, calmándose al escuchar cómo Hinsun había sido robado, ahora queriendo saber los detalles de su pedido y si traía consigo algún material especial para hacerla, siendo abofeteado por el objeto que iba a forjar. Ignorando las disculpas del prota, Linus exige saber qué era todo eso, comentando Hinsun el estar tratando con un tentáculo de lotus, creando con tal afirmación más preguntas que respuestas, esperando que el viejo sea capaz de hacer una espada con tal material. Enojado Linus pregunta cómo demonios iba a trabajar algo como eso, para seguido serle menospreciada su habilidad por parte del prota, alejándose mientras que alega buscar un mejor y más capaz herrero. De esa forma es como con sus palabras, Hinsun logra incitar a Linus que termina accediendo, poniéndose manos a la obra inmediatamente para alegría del prota, el cual iba a tener su nueva arma en una semana a lo mucho. Con ese asunto resuelto, con el dinero que le sobra Hinsun pretende comprar algunas pociones antes de volver, cayendo en cuenta al instante cómo había gastado su único método de regreso, salvado por la campana en ese mismo momento. Muy amablemente, Saran de manera oportuna hizo su aparición frente a las pinzas con otra poción en mano, arrebatada por este mismo mientras escucha la manera correcta de hacer uso de esta, más al momento de volver. Saran es cuestionada por el chico, puesto que quiere saber si ésta había hecho mal aquella poción, ya que el color con el que recuerda al líquido era amarillo. Esto enoja a la mujer, ¿cómo osaba comparar imitaciones baratas con su poción de alto nivel y hecha a la medida? Son sus palabras, agregando que el motivo del color era el uso de colorante en los mercados para hacer al líquido más llamativo, siendo la suya orgánica, exigiendo al rubio devolverla tras su desplante. Dejando esto de lado, de vuelta en el gremio, a Hinsun se le es otorgado otro regalo, su propia habitación preparada por Saran, a quien se le está entregando el último objeto para dar el toque final. Se trata del título del comité del que Hinsun iba a estar a cargo, teniendo un nombre que no le había gustado. Comité de Respuesta de Emergencia a Fenómenos Anormales. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es este nombre? Es lo que pregunta el prota, diciendo Saran haberse encargado por sí misma, volviendo a iniciar una discusión y otra que ésta gana. A partir de ahora el prota va a estar operando en nombre del gremio con las siglas EPC, siendo dotado por con todos los bienes y suministros necesarios, contando con la tarea de avisar de cualquier peligro que se cruce por su camino, peligro que según Hinsun después del Vigimes iba a ser la metástasis de otro apóstol.
Se explica que metástasis es un fenómeno en donde los seres vivos desaparecen hacia otra dimensión, se desconoce su causa, si es natural o no, pero algo es claro, tal suceso incluso afectó a los apóstoles. Hilder es la culpable, ella es la única con el poder suficiente como para que esto pase y solo ella tiene su razón de ser, la realización del Génesis. Se nos narra cómo según una profecía, después de hacer que el aventurero mate a los apóstoles, ésta planea usar a Arad como sacrificio con el fin de resucitar el reino de los demonios. Para Hinsun es estúpido que ésta tenga tal creencia, no obstante, es consciente de su poder, si Hilder es la causa de la corrupción entonces no tendría ninguna oportunidad contra ella. Por tal motivo el prota se propone hacerse más fuerte, y para esto pide la ayuda de Saran, a quien pregunta si sabe hacer pociones curativas, la cual al querer saber de qué tipo quería, escucha cómo era necesario una que sea capaz de curar un espíritu corruptor que se propaga fácilmente y mata a todo el mundo, comprendiendo con esta descripción que se trataba de una plaga. Alarmada la mujer al comprender la petición exige saber en dónde iba a ocurrir semejante suceso, respondiendo Hinsun que era en Alpelia en el reino de Fenes, Fenes el lugar de donde Saran y su raza, los elfos oscuros provienen, acontecimiento que para su pesar ya está en curso. De esta manera pasamos hasta el reino de los elfos oscuros, en donde angustiados sus guardias piden guardar compostura a su líder, Azafrán, el cual viendo el estado de su ciudad maldice a los humanos, y pregunta de forma retórica cómo eran capaces de atacar su reino sin cuestionar los métodos, así jurando su venganza, para seguido ordenar la reunión de todas sus fuerzas en la frontera, con toda la intención de iniciar una guerra. De vuelta en la guardia de los elfos, envuelto entre el calor del fuego y sonidos de martillazos al forjar, Linus da su último golpe para presentar a su nueva creación. A pesar de tener esperanzas, el prota se dice nunca haber pensado que fuera factible crear artículos exclusivos, pero en voz alta dice que es exactamente lo mismo que había recordado, palabras cuestionadas por el viejo, que es evadido por Hinsun al pedir otro favor. Un encofrado, ya estaba a su disposición por Linus, mas el hombre quiere saber por qué lo quería, y es que en palabras de Hinsun el objeto era importante por la habilidad que ofrecía. Con este interesante ítem podría cambiarle la apariencia física a cualquier arma, pero solo contestando a su amigo el tener intenciones de hacer dinero. Mientras tanto caminando solo, Kjorgasen suspira tras habérselo pasado todo, tanto la tarea diaria como la raid semanal, quedando ahora aburrido, alejado de su trance por la aparición de Hinsun en el megáfono del chat, el cual saludando pone en oferta un tentáculo gigante de Lotus, sin esperar haber atraído a su admirador. Susurrando directamente al prota, Kjorgasen sin saber el dolor que le estaba causando a este da sus saludos pasando a preguntar por el artículo a la venta, reprendido por Hinsun que ya le había advertido con anterioridad el no hacer esto, tratando así de silenciarlo, acción conseguida al pronunciar los comandos en voz alta al aire, frente a un Linus que se encontraba totalmente impactado por la aparente locura de su amigo. Con 8 millones de oro listos para ser gastados, Kjorgasen y Hinsun estaban a punto de sellar un trato, con este último finalizando su negociación, volteando tras dar su ubicación al escuchar cómo lo llamaban por su nombre. Kjor Asura había ganado la carrera y estaba ahí para hacer un trato. Pese a su apariencia este sujeto parece ser bastante amigable, se tiene entendido que Lotus era un jefe único descatalogado, es por esto que Asura quiere saber cómo era que Hinsun lo había conseguido, quedándose con la duda, puesto que se trata de un secreto de negocios que Hinsun no piensa revelar. Para sí mismo el rubio expresa como un avatar Safari Samoyedo es bastante abrumador en persona, pensando, pero cometiendo un error al creer que estaba tratando con la misma persona que siempre lo molesta, quien según Hinsun había terminado el susurro para cambiar de personaje, finalizando sus suposiciones concluyendo que Kjorgasen simplemente tiene diferentes personajes con los cuales jugar. Al ver el arma de Kjor Asura nuestro héroe no puede evitar preguntar a qué nivel la tiene, respondiendo el Khan que se trata de un arma con más 13 de etapa, algo que asombra al rubio, puesto que la mayoría de la gente se detiene en la etapa 12, ya que la 13 cuesta demasiado dinero. Pese a esto Hinsun comenta como tal decisión puede valer la pena al tratarse de su personaje principal, más el sujeto pensativo expresa como aquel solo era un avatar secundario, después de todo, ese personaje solo lo había creado porque tenía curiosidad por los caballeros fantasma. Con tal designio el prota no entiende entonces cuál podría ser el motivo para tomarse la molestia de subir a su arma a etapa 13.
¿Tal vez su rosa es lindo? LOL, es la extraña respuesta de Tyor Asura con la cual deja absorto a Hinsun, ya prefiriendo zanjar el tema y dar por terminado su negociación, así intercambiando un buen puñado de oro por su espada falsa, espada que deja maravillado a nuestro excéntrico amigo, que en su infinita bondad ofrece un presente para Hinsun, poniendo en sus manos un huevo de criatura. Se explica que las criaturas son seres parecidos a animales que existen dentro de Dungeon and Fighters, cumpliendo el rol tanto de mascotas como hasta criaturas que poseen estadísticas superiores a la mayoría del equipo. Su tipo y aspecto son infinitos. Se tratan de la razón por la cual Hinsun quería el encofrado. Su intención era comprar una criatura desde el principio, pero al ver el aspecto de ésta sin pensarlo demasiado estrella a la misma de manera brusca en contra de un árbol. Pure Asura pensó en el aspecto de su presente creyendo que a Hinsun le gustaban los lotus, y ahora al rubio no le queda de otra que aceptarlo de forma madura, puesto que la criatura no tenía la culpa de su reciente odio hacia los moluscos. Encontrando gracioso como nuestro héroe charla con el ser, el gran sujeto hace su invitación formal para que éste se una a las filas de su gremio, invitación que obvio Hinsun no puede aceptar si recordamos su condición. Pure Asura pregunta si es por los crecientes rumores que los rodean, y si era así, entonces no tenía que preocuparse por eso ya que no son verdad. ¿Rumores? ¿Es un gremio famoso? Es lo que se pregunta Hinsun, quien teniendo una idea aproximada de los principales gremios no recuerda la invitación recibida, no obstante, al ser así no lo piensan demasiado, y después de su despedida toman cada uno caminos separados. Al volver al gremio de magos el prota se da con la sorpresa de no encontrar a Saran, y en su lugar toparse con una nota de esta avisando del acierto con su anterior advertencia. Admite no querer creerlo, pero ha recibido informes de su ciudad natal invadida por una epidemia, causante de la regresión de los muertos como horribles monstruos, siendo aún más lamentable que eso la creencia de los elfos oscuros de que se trata de un ataque de los humanos. Debido a esto una posible guerra podría estar marchando hacia las montañas de Alpelia, más recibiendo órdenes de la reina del ducado para investigar la situación. Aventureros han encontrado pistas de la cura para la enfermedad, envuelta por este problema junto al alquimista Loton para crear una cura, dejando así esa nota, agregando que para cuando la lea posiblemente ya se encuentre en una región aledaña de Alpelia. Al tanto de la situación nuestro chico corriendo sale del lugar, entendiendo tales palabras como el inicio de una nueva misión, detenido pese a su prisa al toparse en la puerta Aseria, la cual se había unido al gremio de magos justo después de finalizar aquella etapa en el Castillo del Cielo. Aunque la chica cree reconocerlo, tal y como se lo hace saber a Hinsun, este niega la idea, pretendiendo mantener la distancia con ella mientras que son interrumpidos por los cuestionamientos a las decisiones de la reina ante tan terrible situación de guerra, reprochando cómo ésta había recurrido a un aventurero desconocido como un seleccionado, dejando de lado a un miembro oficial del ducado. El de ojos celestes alega, aventurero es solo una forma bonita de decirlo, son solo mercenarios, ¿cómo podrían ellos confiar en alguien así? Más inmiscuyéndose seria comenta su fe en el aventurero. Recalcando que ella misma fue víctima de la bondad de uno de estos, el chico alto confirma tales relatos, mas ese ejemplo es totalmente incomparable con lo que está pasando ahora, menospreciando a la chica al decir que en ese entonces ella solo estaba allí parada, viéndolos derrotar duendes. Enojado por tal falta de respeto, el buen Hinsun planea intervenir, sin esperar que Seria no había tomado aquello a mal, puesto que era así, ella estaba apartada y observándolo todo, bendiciéndolos, al aventurero y a todos. Su brillo cautivador apacigua el ambiente hostil que los hombres estaban creando, convenciendo así a los chicos de sus palabras y creando la oportunidad de escape para Hinsun. Dejando sus huellas, y cargando consigo a la criatura como su sombra, ya en el territorio fronterizo del ducado de Baumar, las montañas de Alpelia, el chico rubio había dado con el paradero de la maga y el alquimista, el cual declara cómo podría haber sido malo, pero ahora estaba muy feliz, habían encontrado la cura, no obstante, su problema era la falta de ingredientes. Saran lo tranquiliza, es algo que ella ya había resuelto, charlando tranquilamente sin esperar la repentina aparición de una sombra a su espalda, volteando al escuchar su nombre para encontrarse con una aterradora imagen. Haciendo gala de su suerte infinita, pese a su llegada para prestar ayuda, Hinsun salvó su cabeza de ser víctima de la maga, preparada para eliminar a la criatura que lleva encima. Pobre bicho, no tiene la culpa de ser tan feo.
Pero bueno, ya no iba a dar más importancia al nuevo amiguito de su apadrinado. Después de todo, ese lugar era peor que eso. Hinsun pregunta a la hechicera por la ubicación del aventurero, que había pasado por el camino al reino de los elfos oscuros con el fin de despejar el mismo. Con esto el rubio se da a la idea del gran avance del jugador en la historia, deduciendo que está en proceso de completar la mazmorra, catacumba del héroe, lugar donde descansa el cuerpo del héroe de los elfos oscuros, Lungel. Gracias a la enfermedad, volverá de la tumba, uniéndose al aventurero para convertirse en pieza clave para detener la epidemia, más si algo se corrompiera, Lungel tiene probabilidad de ser quien dé la estocada final a la esperanza. El prota con intenciones de tomar acción pide a Saran un antídoto, dándosela preocupada, ya que, aunque sea él, entrar en ella sin guía es un suicidio, diciendo esto ante su ignorancia del conocimiento del chico, que afirma saberlo todo sobre ese lugar. La escena cambia adentro de las catacumbas, en donde el fétido olor de no muertos siendo cortados envuelve a nuestro protagonista, masacrando sin piedad a quien se posa frente a él con su nueva arma. El daño físico que ésta le proporciona lo pone en un nivel diferente, con una increíble pasiva que le da 2% de probabilidad de generar una pierna de loto, con la cual barre el lugar. Se nos explica que hay dos razones principales detrás de la enfermedad extendida por las montañas Alperia. El aura del apóstol, la cual hace que todas las criaturas vivas se vuelvan grotescas, y el aura del dragón de la muerte que revive a los muertos. La mala suerte de los elfos oscuros es incalculable. La cuestión es que el arma forjada por Linus es mucho mejor de lo que había pensado Hinsun, y su mascota no puede evitar su orgullo ante el potencial de su especie. Señalando hacia adelante, el molusco muestra el lugar de reposo de aquel héroe, pero al entrar el rubio se da con la sorpresa de encontrar la tumba vacía, perplejo por la velocidad de progreso de aquel jugador. Se da cuenta que la fuente de la corrupción no puede ser Lungel y más bien su conocimiento apunta a una posibilidad peor, a el dragón de la muerte reviviendo un ejército de muertos en la tumba de los elfos oscuros, Spidazi. Frente a frente en la capital del reino de los elfos oscuros y la entrada de bajo pie, al estar completamente rodeados el primer héroe, caballero Ada Lungel, advierte al jugador tener cuidado, tachados de arrogantes por el viejo azafrán, comentando el haber oído cómo los intrusos que propagan la enfermedad estaban entrando en su ciudad, por lo que utilizarán los caminos despejados por ellos como ruta de ataque para sus tropas, agradeciendo por esto, mientras que sus arqueros apuntan a la pareja. Lungel deja entrever que no es el momento para comenzar una guerra, esperando que se le diera la oportunidad al aventurero para hablar, presentándose ante todos al serle cuestionada su identidad, como el asesino del monstruoso dragón Gidrogar y el que completó las 7 misiones otorgadas por la diosa Venus. Su nombre es Lungel. Negándose a creer es necesario ser detenido por la aparición de la reina, mujer que presentada por el nombre de Maya confirma tal manifiesto, más el viejo, terco como alguien de su edad sigue empeñado con pensar que los humanos presentan una ilusión frente a estos, añadiendo a esto para terminar de rematar la llegada de uno de sus soldados agitado, trayendo con él junto a un escalofriante rugido, la noticia de la destrucción del sello y liberación del dragón de la muerte. Ese mismo estruendo que recorre los pisos superiores de la ciudadela llega hasta Hinsun, que ubicado en un pasaje de la tumba de los elfos oscuros toma esto como la señal de lo que más temía, apurando su paso, molesto porque se le está acabando el tiempo. La batalla en lo más profundo de la tumba de los elfos oscuros había dado inicio, y enojado frente a sus captores el dragón pregunta, ¿cuánto tiempo pensaban que tal sello funcionaría en él? Sin esperar más parloteo, propio de un gamer, el jugador arremete con su ataque de serpiente sombría, cortando al tirano y generando su enojo junto a su ataque, poco efectivo ante la velocidad del jugador que le corta la cabeza. Esto revive la esperanza de los espectadores, que rápidamente se desvanece, puesto que en palabras de Spidazi ataques como ese no podrán hacer nada contra un cuerpo inmortal como el suyo. El pánico consiguió penetrar al ejército y Lungel al notarlo avanza interfiriendo por el aventurero, así dando las gracias al ya nombrado por haberle ayudado a ver a sus descendientes de cientos de años en el futuro. No obstante, estaba a punto de presentar la última ayuda que le podría brindar. Entre jadeos por fin nuestro equipo había llegado a la tumba de Spidazi, recibidos por el impactante rayo de luz que deja atrás el sacrificio de Lungel, el cual desaparece tras atravesar el pecho del dragón no muerto, evitando así su regeneración generando la oportunidad para que el jugador lo filetee, ante la vista de Azafrán,
el cual les confirma a sus hombres la victoria traída por el aventurero y el legendario héroe Lungel, y algo que Hinsun no tenía previsto. En su castillo, en la capital de Fennes que se encuentra en el piso debajo los pies, en el reino de los elfos oscuros, recapitulando, pese a haber derrotado al dragón de la muerte y haberse deshecho de los no muertos, la peste parece no tener un fin cercano. El viejo azafrán continúa sin creer que los humanos se mantengan ajenos de estos problemas, la reina por su parte solo cree que está siendo muy desconfiado con ellos, con la plaga y sello del dragón Spirazzi liberado. Los humanos pudieron reunirse con Lord Longel, el cual pudo detener todo eso. Por su parte él señala como ahora estaban proporcionando un antídoto amablemente, y así, ella quiere hacerlo creer que todo ha sido una coincidencia. Al generar el silencio de la mujer el viejo le explica cómo éste solo busca sugerir el camino más fácil para la confianza de las dos especies, pero según la reina también existe la posibilidad del camino difícil. Azafrán asegura que una vez si la reina alcance su edad podría entenderlo, no obstante, ella duda que para ese entonces el viejo siga a su lado. Esta solo quiere evitar poner las cosas más complicadas si los humanos resultan ser inocentes, puesto que ya no sonarían como las víctimas si dijesen al aventurero que no pueden tomar su antídoto porque no creen en ellos, y que, sin embargo, tenían que viajar a la ciudad donde empezó todo, Newerfera, y volver con vida. Explicando nuestro amigo Hinsun narra cómo, el sexto apóstol, Delesie de la plaga, es la razón detrás de tal enfermedad, no siendo lo más importante ahora. Su preocupación radica en que es la primera vez que despejan una zona sin que aparezca la corrupción, posiblemente porque la historia de la enfermedad aún no ha terminado, llevando al héroe a cuestionar su planteamiento de fase terminada de un área a una historia, aunque algo le parece raro y puede estar a punto de revelarlo. En primera escena, innumerables cuerpos de enanos sin vida y el altar roto sitúan a Hinsun en el lugar correcto, la mazmorra altar del rey tirano, camino de Newerfera en donde viven los enanos, quienes históricamente mantienen una lucha con los elfos oscuros, que buscan expulsarlos de su territorio, pero pese a la enfermedad, los hombres pequeños se niegan a abandonar los alrededores de la ciudad. Aunque se pueda dudar por sus acciones, la raza enana posee la inteligencia, más es difícil plantear una conversación, puesto que asumen que todos los forasteros son intrusos, atacando a lo que se mueva. No sorprende su apodo de monstruos de las mazmorras, no obstante, terminaron eliminados al estorbar el paso del jugador. La razón de su locura es bien sabida por Hinsun, quien al caer en cuenta no pierde su tiempo, dejando atrás a su compañero, apurándolo mientras que lo llama Taco, nuevo nombre de nuestro amigo molusco venido del parecido que nuestro protagonista le encuentra con un takoyaki. Este sorprendido ante la majestuosa vista revela la razón de la necedad de los enanos para abandonar Newerfera, se trata del túnel de oro, mazmorra bajo la ciudad en donde esconden todos sus tesoros. Hinsun había olvidado la importancia del escenario en ese lugar y extendiendo su mano toma un lingote, lo guarda y su sistema lo acepta. El miserable ríe y Taco lo acompaña, puesto que ahora son ricos y todo cabe en su inventario. ¿Cuánto podría valer todo eso? Se pregunta el rubio cuestionando incluso la idea de volver a la realidad cuando puede tener tanto dinero, realmente piensa que puede vivir allí, no obstante, despierta, y tras darse cuenta de lo que estaba pensando es interrumpido por el jugador que por fin dio con ese lugar dejando de manera sangrienta despejado su camino y trayendo consigo una acompañante elfa. Parece que han estado cavando en busca de oro, lejos de nuestra vigilancia, son sus palabras mientras que es presentada como Minette, y escondido Hinsun la reconoce, se trata de una guía seleccionada por el viejo azafrán para vigilar. Habían tomado otro camino, y ahora que tienen compañía el equipo principal decide seguirlos, pero sin tener cuidado al saltar caen en una trampa directico a las profundidades, iniciando una caída libre que no se sabe a dónde los llevará. La siguiente escena nos pone junto al sexto apóstol en las calles de Newerfera vagando, mientras que sus palabras nos dejan saber lo confundido que está. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Pregunta, recordando una imagen que lo llena de ira, ahora lo sabe, no hay nadie más que pueda seguir sus planes, y él pudrirá este planeta en su totalidad. Hilder. Soy la ilusión de la enfermedad, la visión de la destrucción. Tan majestuosa presentación de Delesie rápidamente es opacada, abatido por el jugador, desapareciendo frente a este mientras jura venganza y una gran perturbación.
Es así tal y como se lo deja saber Minette al viejo Azafrán y la reina, quienes solo confirman lo que ya sabían gracias a su ayudante adivina. Iris dice solo estar ahí para ayudar, puesto que busca resolver cualquier malentendido entre humanos y elfos, era por eso que no tiene razón para mentir. No obstante, las dos chicas presentes frente a ella solo habían visto una mera parte del verdadero poder de Delecie. Después de todo se trata de un ser que destruye todo lo que se le acerca, por lo que, por el bien de Arad, es necesario derrotar al apóstol. Es así como gracias a su discurso, Iris logra esclarecer y fortalecer la alianza de los elfos oscuros con los humanos y por su parte el jugador al igual que Delecia abandona el reino de los elfos oscuros en dirección a la región norte de Handenmar, más específicamente a la ciudad verde, Grasny. El lugar ya muestra los efectos de la presencia del apóstol, y sus habitantes tal y como los elfos oscuros anteriormente, tienen que abandonar su paz y luchar contra los esbirros del mal. Uno de estos chicos desesperado pide por ayuda, apareciendo justo en ese momento una chica llamada Meshao que rápidamente se encarga de estos. Esta pide a sus compañeros aguantar un poco más, recordando que no podían perder la ciudad. El chico confirma sus palabras, después de todo, construir tal santuario les había costado todo a ellos, los síficos. Esta expresión es la usada para referirse a personas como ellos, chicos que habían nacido con una habilidad diferente a los demás. Al haber sido perseguidos, tras reunirse habían creado su propia comunidad en una ciudad que les permite vivir en paz. Así que Meshao tiene completamente claro no permitir la destrucción de ese lugar y volver a ser objetos de insultos y discriminación. Sin embargo, esa enfermedad que hace que el cuerpo humano se vuelva un animal loco los azotó, y los esfuerzos de los síficos para detener el avance de la peste a pesar de ser los mejores no están dando resultados. Meshao no sabe cuánto puedan durar, pero no puede seguir pensando, al sentir como algo consiguió atravesar su barrera. Al acudir hasta la ubicación del intruso se encuentra directamente con Hinsun, rubio que nos explica cómo después de estar al borde de la muerte al caer en el túnel dorado, logró salir de ahí gracias a la pasiva de la espada de Lotus. No obstante, llegó demasiado tarde y el jugador ya había terminado la historia en las montañas Alpelia. Usando una poción de teletransportación pudo ganar tiempo, 2 días para ser exacto, rebasando al jugador gracias a esto, listo para tomar la delantera y enfrentar a la corrupción, sin considerar que la primera persona que se toparía es a Meshao Manahan, la cual le pregunta cómo llegó hasta ahí, puesto que todo el exterior de la escena estaba infestado de enfermedades y bichos. Nervioso y con tacto Hinsun revela sus intenciones: no soy alguien sospechoso, solo estoy aquí para investigar la enfermedad, es lo que responde, pero en su mente sabe que esa excusa es bastante pobre, y más sabiendo que la persona que tiene enfrente es sumamente hostil con los forasteros, aunque para su sorpresa Meshao no reacciona mal. Perfecto, es lo que dice, ya que alguien como él, del Principado, podría ayudarlos a conseguir un lugar para refugiarse. ¿Quieres que te ayude?, pregunta Hinsun, y al confirmarlo posa su espada frente a ella dejando una cara de sorpresa en la chica. Rectificando y cambiando su expresión, Hinsun le revela la verdad: estaba ahí para cazar a síficos como ella, feliz a su vez por haber encontrado la corrupción. Su cambio de actitud tiene una razón: en sus recuerdos Meshao no es alguien amable con los extraños, su actitud fue cambiada por la corrupción, así que Hinsun intenta parecer repugnante para que ella recupere su comportamiento. Ya puedo decir que la enfermedad es causada por ustedes monstruos, pensar que todos estarían reunidos, es perfecto, él se iba a encargar de ellos. Después de esas palabras es de esperar que Meshao reaccione con furia, rodeando a Hinsun con su mejor ataque, haciéndolo preguntar si sus palabras habían ido demasiado lejos. No obstante, es salvado. La habilidad que ven a lo lejos es del jugador, que ahora tiene el peligro de ser rechazado por Meshao, algo que Hinsun no puede permitir. Rayos, ¿ese es el aventurero por qué está aquí? Es lo que dice empezando a actuar. El rubio comenta los rumores de sus acciones altruistas, así que tendría que huir porque no quería meterse con alguien tan fuerte, y aunque la chica lo quiere seguir ya es demasiado tarde. En su espalda tiene a la reina del veneno Louise junto al aventurero. La reina se presenta confiada, explica cómo han recibido órdenes del Principado para investigar la enfermedad, aunque su discurso suena familiar, puesto que anteriormente ya había sido usado por Hinsun, ahora presenciando el encuentro desde un lugar alto fuera de la vista de las chicas. Consiguió resolver el problema, pese a la corrupción una tarjeta no ha aparecido,
por lo que el rubio sospecha que anomalías como esa no son más que síntomas preventivos antes de que eso ocurra, tal y como ya había pasado, tanto en la taberna como el libro del Génesis que Van no encontró. Hilder, causante de la corrupción, está haciendo sus movimientos, se mantuvo callada durante el arco de los elfos oscuros, así que Hinsun no entiende por qué se mueve ahora. Furioso, el rubio se dice a sí mismo que no tiene tiempo para pensar tranquilamente, su tarea es buscar posibles fuentes de corrupción, y él ya no llegará tarde otra vez, es por esto que, junto a Taco, seguirán a los síficos hasta la última mazmorra de Nordmar, allí donde se encuentra Delesie. El paso del aventurero ya se estaba haciendo notar, y la reina Louise, aún viéndolo, no se lo cree, realmente estaba deteniendo la enfermedad. Por su parte, Meshal esto no le importaba, está prestando su ayuda para derrotar a Delesie, pero espera que tal y como han prometido los síficos sean ayudados. Hinsun, por otro lado, tenía sus propios problemas, ganados por haberse acercado a Azeliolad, a la cual pide que lo escuche. El plan de Hilder es hacer que la aventurera mate a todos los apóstoles, y para proteger a los apóstoles van a tratar de arruinar sus planes. Para eso se había creado esa asociación secreta, los cazadores sombríos, y la dama a su lado es el líder de tal asociación. Tal y como pensaba, Azalea estaba siguiendo al aventurero, y aunque las pociones y antídotos fueran suficientes por ahora, los efectos de la enfermedad se intensificarían entre más se acercaran a Delesie. Esto es un problema para el rubio, puesto que no puede pedir la ayuda de Meshal para cubrirse con una barrera, era por eso que estaba frente a la chica. Nervioso murmura su nombre y comenta que tiene un consejo para dar. Para detener a Hilder no debes matar a Delesie, necesitamos protegerlo, pero ¿es lo correcto soltarlo en esta tierra? Esas son sus preocupaciones. Era como si le hubiesen leído la mente, por lo que la pelirroja exige saber cómo sabía. Hinsun por su parte comenta el propósito de su organización. Pese a sus acciones, su objetivo principal es detener el fin del mundo, y el salvar a los apóstoles se trata de solo un medio. Lo dicho por el muchacho asombra a la dama. Sus palabras eran ciertas, así que continúa escuchándolo. Hinsun no busca que confíe en él, afirma que, aunque sus medios son diferentes, él y la Asociación de los Cazadores Sombríos comparten intereses. Esto último desconcierta a Azalea, eran palabras que ya había escuchado, por esto baja su hostilidad, objetivo principal del rubio desde que las escupió por ese discurso. Al aceptar cooperar, la mujer recibe la ubicación de Delesie y su primera orden. Azalea ve allí y ayuda al aventurero, y una cosa más. Azalea, siguiendo el mandato de Hinsun, cubre a este con una barrera, de esta forma puede estar a salvo ante los efectos de Delesie. Al verlo partir, la pelirroja no puede evitar adularlo, después de todo puede que Hinsun pueda lograr lo que ella no. Mientras corre, Hinsun ve sus estadísticas, se da cuenta que incluso fuera de combate, vivir algunas experiencias pueden hacerlo subir de nivel. No pasa mucho para que el rubio dé con el aventurero. El encuentro con el apóstol se da en la noche. Vengan marionetas de Hilder, ordena Delesie. Por su parte, Azalea explica cómo el concepto de la muerte no se aplica en él, después de todo, se trataba de la peste misma, por lo que debían tener cuidado. Los acontecimientos aún no muestran signos de deterioro, no obstante, Hinsun sabe que esto pronto va a cambiar. Hilder abrirá una grieta interdimensional, un subespacio donde se desata la tormenta sin fin. Allí Delesie será succionado, condenado a un ciclo de regeneración y división, así hasta ser sellado para siempre. Sin embargo, en ese momento, usando sus últimas fuerzas, Delesie reabrirá el portal, llevándose consigo al aventurero. Al centrarse nuevamente en el combate, Hinsun presencia un suceso bastante desafortunado, tal y como comenta Delesie. Azalea deja una apertura y es noqueada, desactivando su barrera. Al desaparecer su protección, la peste contamina al héroe que, tirado en el suelo, parece no tener opción. Aunque quiera hacer uso de los antídotos, su plan es utilizarlos justo cuando Delesie sea sellado, por lo que tiene que esperar. Débil y en una posición desfavorable, un ataque dirigido al aventurero por medio del suelo consigue alcanzarlo. Al atravesar su pecho, el cuerpo del rubio es consumido por la peste mientras que va perdiendo la conciencia. Es evidente al ver los sucesos de su vida pasando frente a él saber que estaba muriendo. No aceptes tu destino, escucha mientras que una grieta aparece en su mente y de esta brota su caballero oscuro. Eres el único que puede decidir su destino, son sus palabras.
Al entrar en razón y determinado, Hinsun despierta. Tako, demostrando su lealtad, logró reanimarlo al verter pociones en su boca, y desorientado se da cuenta que ha perdido de vista al aventurero. Rápidamente se da cuenta que el ambiente se está purificando. Extrañamente el héroe no tuvo que intervenir y Delecia ha sido sellado. Esto lo deja perplejo. ¿Cómo es que todavía está aquí? Debería haber desaparecido junto a Delecia. Entonces allí parado Hinsun se había dado cuenta, esa era la corrupción real. Sudando frío pregunta a Tako qué piensa. Definitivamente será su fin si abre nuevamente el portal, sin embargo, siente que puede hacerlo. Ya no puede pedir una barrera ni tampoco le quedan pociones. Había dejado de lado el miedo a la muerte. Después de todo, mantenerse seguro tampoco es una opción. La penalización por su cobardía iba a ser inevitable, así que tenía que concentrarse. Lo siente, la pequeña apertura entre dimensiones. Ahora que habían solucionado el problema, Louise propone volver, pasmadas por la reaparición de la grieta. Hinsun consiguió abrir el portal que consigo trajo al veneno y Delecia, el cual estira su brazo y toma al aventurero. Michelle se pregunta cómo. Azalea por su parte sabe que su captura era un estorbo para Hilder, pero no puede evitar su culpa. Cansado, Hinsun se derrumba. Aún así, no olvida felicitar a Tako. Su poción y esfuerzo fueron claves para su victoria. Ahora solo debían llegar deprisa al gremio para su tratamiento. Louise, enojada, no se atreve a aceptar la situación. Por su parte, Azalea, por un chillido, reconoce y se da cuenta que Tako se encontraba solo. Momentos antes, como repercusión y sin esperarlo, tras la captura del aventurero y el éxito del rubio, al partir con su espada la grieta. Presionado y con desconcierto, es absorbido mientras que deja atrás a su amigo. Al otro lado de la grieta, al haber pasado, el cuerpo de Hinsun estaba siendo destrozado. La tormenta es demasiado fuerte. Exclama para sí mismo, cortado hasta que una fuerte luz lo deslumbra. El aventurero elevado es protegido por el sistema, rodeado por la creación de una barrera, oportunidad que el muchacho no planea desperdiciar para proteger su cuerpo, por eso se lanza con un fuerte desespero, logrando entrar en último segundo, pero dejando una ruptura en su camino. El movimiento del aventurero es inmediato. Esos soldados imperiales, parece que siguen realizando esos experimentos con el brazo fantasma, dice con enojo el jugador blandiendo su espada envuelto de repente en un combate. Se encuentra viviendo la aventura de la historia El despertar de Blade, que se desarrolla en un fragmento de la mazmorra temporal para despertares. El despertar es un sistema dentro de Dungeons and Fighters. Permite a los usuarios hacerse más fuertes en niveles específicos. Aquel aventurero que cae por la grieta dimensional supera su trauma pasado, y pasa por su primer despertar. Para el jugador, ver ilusiones del pasado es parte del experimento. Es una bendición que pueda estar dentro de la barrera, gracias a eso sigue vivo, recalca Hinsun sin darse cuenta de lo que tiene atrás de sí. Solo haciéndose consciente al escuchar los sonidos agónicos de Delecia aferrado a la esfera, a la par que se desgarra y cura continuamente. Supongo que ser inmortal no siempre es algo bueno, piensa Hinsun decidiendo ignorarlo para seguir al aventurero. Eventualmente, tras acabar con la prueba, el aventurero con sus poderes despertados abrirá otra grieta dimensional y podrá salir. Esa es la oportunidad de Hinsun para poder salir. Si no me voy con ella, me quedaré atrapado aquí para siempre. Exclama con desdén el rubio repentinamente arropado por lluvia de color negro. Resulta que había cometido un error y hasta ahora no se había dado cuenta. Su desliz permitió la entrada del apóstol, o no estoy jodido, replica para sí mismo. El demonio enfurecido planea atacar a Hinsun, pero al notar al aventurero cambia de objetivo. Allí está la marioneta de Hilder. La mataré. Ruge con fuerza mientras que los nulos esfuerzos del muchacho tratan de detenerlo. Gracias a su salto de caballero oscuro se salva de su conversión a un colador. Maldición, esto es de lo peor. Necesito luchar contra Delecia. Sin embargo, se da cuenta que, pese a entrar en contacto con él, no se encuentra afectado por la plaga. Puede que sea por ese espacio que su poder se haya debilitado, lo que se puede traducir en una oportunidad. Blandiendo su espada, Hinsun inicia su ataque, apuntando directamente a Delecia, que dividido ha recordado cómo ha sido el objetivo de Hilder. El combate envuelve el alrededor y Hinsun es obligado a esquivar a la sustancia.
Debido a lo impredecible de sus ataques, sus movimientos se vuelven una molestia, e incluso si logra acertar la regeneración del apóstol merma su efectividad. Delezie se da cuenta que ha abrumado a su rival, pregunta por qué se está escondiendo, confiando sin esperar el ataque furtivo del rubio que con la técnica bola oscura lo desintegra en el acto. Recargado hasta el 200% lo vuelve a rematar, ya se había hecho a la idea de que no podrá matarlo, por lo que optó en destrozarlo y ralentizar su regeneración. No tuvo en cuenta que podría ser herido por un fragmento y es neutralizado. Hinsun quedó a merced del demonio. Tanto Delezie como Hinsun se quedaron callados, la mazmorra se derrumba arriba de ellos, haciéndose a la idea de inmediato. El aventurero terminó su despertar, lo que significa que Delezie podría volver al mundo de Arad, cosa que nuestro héroe no está dispuesto a permitir. El apóstol está demasiado confiado. ¿Conoces la sensación de tener el cuerpo destrozado? ¿Por qué no experimentas un poco la tormenta? Le propone el demonio. ¿Es alguna broma o algo así? Pregunta. Hinsun alega, por tu culpa ya miles han muerto. Interesante, todos ellos habían tratado de asesinarlo por el único motivo de existir, así que ¿quién te crees que eres para determinar quién tiene razón o no? Hinsun se desespera, fuertemente grita como, si escapa, iba a seguir el juego de Hilder, y así nunca podrá volver a su reino demoníaco. Sabe mucho para ser un pedazo de mierda, dice Delezie mientras se aleja atravesando el portal y dejando al prota desahuciado. Hinsun grita desesperado, detente mierda. Detente ahí mismo Delezie, con este último perplejo y confundido. Desde lo lejos el rubio expresa que cerrar la grieta es más fácil que abrirla. Es por el que el apóstol no puede escapar. Pese a que quiere saber cómo lo hizo, el ser arremete contra este para hacer que devuelva la grieta. Sin tiempo ni energía para seguir luchando, el rubio alega haber salvado el trasero de su enemigo, pero como Delezie lo veía, gracias a él, ahora ambos están atrapados para siempre. No te metas en mi camino, dice con un tono bajo de voz, yo solo. Hinsun nota el pesar del apóstol y lo entiende, explica como si realmente lo fuera querido podría haber vagado por Arad mientras esparcía plagas. No obstante, no fue así, y él mismo sabía la razón, sin darse cuenta de que había hablado de más, es por esto que Delezie lo agita contra una pared. No es que seas apático en contra de la vida, tú realmente quieres volver a casa, nuestro héroe ahora lo ve claro, tanto él como este apóstol, no había nadie sobre la tierra que pudiera entenderlo mejor, y así se lo hace saber, entre los dos podrían volver a casa. Sin embargo, Delezie no estaba totalmente complacido. Después de todo, ¿qué podría saber un insecto como él? Bofetada tras bofetada el apóstol suelta todo lo que ha estado guardando para sí mismo, sin razón ni motivo había caído en un mundo donde todo quería matarlo. Lo sé, un día solo estaba haciendo lo normal y desperté en un lugar desconocido, obligado a luchar mientras que resolvía muchos problemas, y ahora cada vez que miro al cielo, no veo las estrellas que conozco. El discurso de Hinsun consigue impactar en Delezie, el cual nunca pensó tener algo en común con un simple humano. Ahora el rubio explica, la grieta aún no está totalmente cerrada, aunque estrecha puede sentir que está abierta, pero no tiene sentido que éste escape ahora, puesto que sería fácilmente descubierto por Hilder. Delezie trata de replicar, pero Hinsun conoce su respuesta, así que esclarece que en su estado actual, debilitado no sería capaz de poner ni siquiera un dedo dentro de su sombra. No tenía que olvidar que Hilder era uno de los más grandes magos de ese mundo, con la capacidad de cambiar apóstoles, el atacarla sería entrar a bailar en su escenario, más aún queda una variable que ni ella puede predecir, y son los actores que deberían haber abandonado el escenario. Hinsun dice que Hilder piensa que Delezie ha muerto, por lo que podía usar esta dimensión como escondite y esperar para atacar en el clímax de la obra. Recalca que no es una orden, ni estaba tratando de manipularlo, quería hacer un intercambio en igualdad de condiciones, por eso Hinsun le propone trabajar juntos. Sé sincera, si realmente lo fuese querido, pudo haber aprovechado las varias oportunidades de escapar que ya había tenido, pero... Con lo dicho ni siquiera puede reír, Delezie se prepara cambiando su cuerpo, y Hinsun trata de hacerlo recapacitar quedando sorprendido, el apóstol solo estaba tratando de protegerlo. Afirma sentir curiosidad por el plan para engañar a Hilder, después de todo si puede despedazar a esa maga, podría soportar 1000 años de esa tortura,
pero espera que Hinsun pueda demostrarlo, demostrar que cumplirá su promesa, interrumpido por el puño del rubio. Dios, pequeña niña asustada. Arranca parte de su cuerpo e incrustándolo en su armadura, le deja su vida en sus manos. El apóstol tiene la capacidad de hacer cualquier cosa con piezas de su cuerpo como esa, así que si no cumple estará perdido. Después de una gran carcajada, Delesie quiere saber cuál será su plan para filtrarse en ese pequeño hueco y salir de ahí. Convirtiendo al apóstol en un trampolín, el prota busca salir disparado usando propulsión, estando listos, pero antes de alejarse el uno del otro, Delesie busca saber el nombre de nuestro chico, quien con una sonrisa sale disparado volviendo a la realidad con un corte de su espada. Yo, lo hice, son las palabras soltadas por el rubio pasando a ser abrazado por el preocupado Taco, dejando al apóstol atrás mientras que lo está esperando. Después de lo sucedido en Opelia, Saran todavía se estaba encargando de asuntos relacionados con este incidente, es por esto que alejándose del tema, ahora dentro de su oficina se pregunta en dónde carajo se había metido Hinsun, el cual aparece destrozado frente a esta. Caída la noche sobre el gremio de magos, después de una larga siesta Hinsun despierta dentro de la habitación de la líder del gremio de magos, mujer que pacientemente había esperado su recuperación. ¿Cómo te sientes? Conseguí curar todas las heridas visibles, comenta la mujer, pero Hinsun no puede evitar sentirse rígido. Esto no le sorprende a Saran, después de todo el chico había pasado una semana inconsciente. Hinsun entra en desesperación. ¿En qué punto está la historia? ¿Dónde está el aventurero? Incluso pregunta por su equipo, sin embargo, chasqueando sus dedos, Saran comenta que no tiene la intención de devolvérselo. Será mejor que respondas a mis preguntas con la verdad, amenaza Saran mientras que pone un objeto frente al prota. ¿Cuáles son tus intenciones al traer un fragmento de Delesie a la ciudad? Si no respondía iba a ser reportado al principado, pensando para sí mismo, Hinsun tiene claro que no puede inventar una excusa. Luché contra Delesie, comenta, agrega que fue entonces cuando se enteró que el apóstol fue forzado a corromper la tierra al esparcir su habilidad. No había tenido más opciones por lo que tuvo que defenderse. Saran lo detiene. ¿Cómo era posible que defendiera al demonio? Parecía que Hinsun había olvidado el resultado tras el ataque de este, no obstante, Hinsun lo tenía claro, cuando se comete un crimen, no se arresta al arma, se detiene a la persona que hizo uso de ella. Era por tal motivo que ellos habían hecho un trato. A cambio de permitirle vivir, él iba a ayudarlo en su venganza, y aquel fragmento solo servía como espía para ver si cumple con su parte del trato. Saran, por favor, ayúdame a usar sus poderes, ruega Hinsun, y ésta sin poderlo creer pregunta, ¿quieres traer a Delesie a la ciudad? ¿Acaso entiendes lo que eso significa? Mas el rubio afirma que no propondría tal locura sin un plan, y hasta donde sabe existen armaduras similares a lo que intenta hacer. Al agachar la cabeza, el rubio busca que la mujer confíe en él, tampoco quiere que tal enfermedad se extienda en la ciudad, así que la mujer lo piensa. ¿Entiendes cuánto hemos sufrido ya? Fingiré que nunca escuché nada de esto, y por eso también iba a fingir que este asunto no tenía nada que ver con ella. Al extender su mano y liberar a la sustancia genera la alegría del protagonista, pero afirma que Hinsun no tenía la razón, solo está devolviendo el favor por haber salvado su ciudad natal en Fenes. La tarea no iba a ser fácil, el purificar la enfermedad y extraer el poder del apóstol iba a ser un reto que llevaría bastante tiempo, y al ser así ahora Hinsun quiere saber en dónde terminó su equipo, perplejo por ver el estado deplorable de la espada, la cual había sido sellada junto a la sustancia. Pensando Hinsun se pregunta qué debería hacer, incluso buscando la ayuda de Linus, este se había quedado sin material, ¿mas realmente era necesario confiar en un tentáculo gigante? Ya que había subido de nivel, tomó la decisión de darse un caprichito, por tener en cuenta que sus bolsillos aún estaban repletos de monedas de oro. Un dulce aroma lo distrajo, pero una conversación con voces graves rápidamente lo sacan del trance. Frente a él una chica pregunta a su compañero dónde carajos había encontrado un avatar tan asqueroso como el que llevaba puesto. Sin esperarlo había sido atraído por un hombre vestido de mujer, sin embargo, esto le había dado una idea. Los avatares, Hinsun explica que son un sistema decorativo el cual permite al usuario cambiar la apariencia física de un personaje.
A diferencia de la materialización de las armas, estos son ítems que necesitas equipar, teniendo incluso la capacidad de fortalecer habilidades o proporcionar aumentos en estadísticas base. Es por esto que impulsado por su curiosidad de usarlo se adentra en una vieja conocida. Dándole la bienvenida, dos excéntricos sujetos abren las puertas de su tienda dejando asombrado al protagonista. Tenían desde novedades, artículos clásicos y hasta exclusivos. Aunque su intención expresada por el dueño vil es vaciar los bolsillos de Hinsun, a quien se refiere como pueblerino, dejando a su asistente a cargo de tal misión. El rubio se encuentra aliviado, a pesar de no tener disponible la sala de subastas, aún tiene entre sus opciones el mercado de avatares. De esta forma es como inicia su travesía. Artículo tras artículo estaba siendo probado sobre este por aquella asistente sin dejar ver sus intenciones. Hinsun por su parte no pensó que hacer uso de aquellos objetos le generarían sensaciones, pero deja saber que no estaba en búsqueda de cosméticos, quería comprar un avatar clon raro. Así que desapareciendo y reapareciendo, nuevamente la chica pone en sus manos un catálogo que hacía la mímica de la función búsqueda dentro del videojuego. Con el catálogo quedándose corto, los dos inician una aventura por toda la tienda, con la asistente cumpliendo todos los deseos de Hinsun para complacerlo. Completó su misión, pero ¿a qué costo? No obstante, ahora Hinsun tenía puesto el set perfecto, no solo era un avatar claro, también era llamativo y ofrecía todas las mejoras a sus estadísticas. Todo era maravilloso, hasta el momento de sacar la calculadora. Tranquilamente se toma su tiempo para quitarse lo que lleva puesto, pretendiendo huir asegurando que volverá en otro momento. De vuelta al gremio de magos, dentro de su sala Saran aún ocupándose del fragmento de Delesie, se da cuenta que no solo no puede purificarlo, sino que también estaba devorando su maná. ¿Cómo se atrevía a hacer tal cosa? Si tenía tanta hambre ella se iba a asegurar de que tuviera suficiente comida, es así como lo satura. Gracias a esto había completado su tarea, no obstante, había quedado débil y ahora el rebote de su energía la iba a acabar, salvada a centímetros de la muerte gracias a la entrada rápida de Hinsun, que al dejarla suavemente en el suelo la felicita por cumplir su capricho. Frente a la armadura con el nombre de lobo oscuro de una enfermedad negra, Hinsun no puede evitar babear por el objeto único, sin embargo, es decepcionante, debido a la restricción de nivel iba a tener que esperar para usarla. Por su parte Saran, muy agradecida por haber sido salvada, pregunta al chico cómo había llegado en el momento justo, mientras que afuera a un lado de la ventana está la respuesta a su incógnita. Logró casi volar hasta ella al ser perseguido por una factura de más de 100 millones de oro, sudando frío, pero aún así arriesgando su cuerpo para pedir dinero prestado. Sacrificar su cuerpo para recibir la ayuda de Saran solo le había hecho ganar algo de tiempo, y puesto que igualmente tiene que devolver el dinero, ahora su única opción para obtenerlo es volver al túnel de los enanos. Al revisar su inventario sin haberlo predicho, su amigo Taco había resuelto su necesidad de una armadura. Gracias a su costumbre de recoger basura ahora tenía en su poder a la pechera Artimar Pisa que le ofrece 686 puntos de defensa física. Ahora lo único que le resta resolver es su necesidad de un arma. Hinsun piensa que una de rango única no estaría mal, no obstante, la escasez de estas iba a ser un problema. Si de verdad quería una, está obligado a negociar con jugador real, una tarea no muy fácil. Su incapacidad de usar la subasta hace que cada trato propuesto por él parezca una estafa, era por esto que había fallado. Si iba a ser así ahora solo le quedaba una opción, de esta manera es que contacta con su acosador Kjorgasen, gritando a todo pulmón, pero rápidamente desiste porque ya no tenía tiempo para reunirse con él. Pronto iniciaría la siguiente etapa y el rubio está demasiado lejos del área. Ahora en terreno gélido, bajo la montaña de nieve paso de la tormenta, el dragón de hielo escasa echado se encontraba recordando. Muy en lo profundo de su mente junto a sus hermanos Ismar y Spirazzi aún recuerda aquella orden dada por su jefe, hundir en el miedo a Arad. No obstante, la sangre derramada vino de parte de sus hermanos caídos, ahora siendo este el único aún de pie, con la culpa y el peso de su misión atormentándolo, tanto que no puede evitar ser arrastrado por la corrupción. Por su parte Hinsun sin saber de esto se encontraba ofuscado. La unión del pueblo indígena de las montañas, también conocida como la familia Bantú estaba intacta,
Esto por supuesto es raro ya que el rubio sabía perfectamente que después de incidente con Delecia en Northmar algo les debía haber pasado. Tú, forastero. No sé qué haces aquí, pero este es territorio de la familia Bantú, le grita a Hinsun uno de los guerreros de los Bantú pretendiendo ahuyentarlo. El rubio solo pregunta, ¿por qué aún se encuentran aquí? Después de todo gracias a Escasa ese lugar debería estar en ruinas. Pronunciar este nombre solo genera el malestar de los guerreros, se habían propuesto dejarlo ir, pero dichas palabras las ha hecho cambiar de parecer. Corriendo atado junto a su amigo, Hinsun estaba a punto de ser atrapado. De no ser porque hizo explotar al arma con la cual ejecutó al Lotus no se fuera podido liberar, no obstante, estaban tan distraídos que terminan cayendo por la ladera de la montaña. Estuvieron de suerte, al ser recibidos por la espalda de un yeti no habían recibido ningún daño, y aunque se encontraba feliz no se puede decir lo mismo por parte de la bestia que ahora tenía pensado ponerlos en su cena. Inesperadamente y como si fuera un milagro, gracias a la respuesta de Tjörgasen Hinsun ve la oportunidad para escapar, apareciendo frente al excéntrico amigo. Tras un breve intercambio de palabras el rubio va directamente al grano. El asunto es que, por medio de Tjörgasen Hinsun iba a ser capaz de acceder al mercado de subastas, y con este asunto resuelto ahora solo le restaba un problema. Intranquilo Hinsun piensa en lo cerca de sí que viven tanto el dragón Escasa y la tribu Bantú, la cual, teniendo en cuenta la historia original tras el despertar del dragón del hielo sería desplazada hasta el pie de la montaña, en donde por su orgullo entraría en conflictos al invadir el territorio del principado y no querer explicar sus motivos, por eso, el aventurero se ve obligado a escalar la montaña en busca de respuestas. Teniendo eso en cuenta, el hecho de que Escasa ni siquiera haya despertado daba a entender que Hinsun tenía que ser el encargado de esto. Dicho esto, Tjörgasen habló, encontré algo, pero es un poco caro, su valor es de alrededor de 10 millones de oro, precio que para el rubio no es un problema. Esta afirmación cambia la expresión de Tjörgasen, no tenía ni pensado que un novato tuviese tal cantidad de dinero. Y faltaba más ahora incluso estaba pidiendo 100 de esos objetos inútiles. A su sentir, algo estaba comenzando a oler a podrido, no se había fijado, pero Hinsun incluso tiene en sus manos artículos que llevan en desuso desde hace 10 años. Primero había sido el tentáculo gigante, pero ahora incluso tenía en sus manos un conjunto completo para su avatar, ciertamente se trata de algo que a su forma de ver es sospechoso, podría ser que no es un jugador de rol, sino un hacker. Después de un breve vistazo Tjörgasen llega a la conclusión que mantener distancia de Hinsun no era mala elección. Gracias a este último Hinsun había conseguido su cometido. Ahora el siguiente paso iba a ser conseguir transporte hasta el nido de Escasa, las opciones son escasas y se había quedado sin ideas, era por eso que se encuentra frente a la taberna Moonlight, Hinsun piensa que tal vez pueda conseguir información allí. Sin haber puesto un pie dentro ya estaba siendo bienvenido. Caracas suspirante le estaba dando una lección a dos sujetos que eligieron no creer en él, la persona en el suelo simplemente no lo podía creer, aquella historia que le había contado no eran más que patrañas, no obstante, el viejo no pensó que realmente hubiese alguien con la intención de escucharlo. A carcajadas, ebrio por el alcohol de Hinsun, el sujeto no había parado de hablar por más de 3 horas. El rubio se encontraba cansado, pero demuestra su simpatía y pone su fe en las historias del hombre, pero al ser así quería saber si no era problema conseguir un viaje sobre aquellos topos. Con una sonrisa Caracas aceptó su petición, y ahora camino a encontrar el topo el ya nombrado quiere saber el destino del prota, que lo comparte, haciendo preguntar a este cuál era el motivo para no pedir la ayuda de la tribu Bantú. Hinsun responde que realmente no quería llamar su atención, parando su caminata en un descampado. Con un solo vistazo nuestro héroe admite es la primera vez que ve tal sitio, y sin esperarlo desprevenido recibe un ataque. Por supuesto así era, se encontraban en un lugar remoto perfecto según Caracas para desaparecer al chico. Resulta que el líder de la tribu es su buen amigo y no iba a permitir que Hinsun le causara problemas, cosa que éste niega tratando de explicar sus intenciones, no teniendo de otra que reaccionar violentamente para ser escuchado.